Bueno, habíamos mencionado antes que el tema era mirar sobre todo el sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el sistema y en base a qué trabaja para lograr definir un ingreso de combustible, que finalmente es la parte que nos interesa porque es el que nos va a ocasionar el tema de emisiones? Pero que esto indicábamos que viene de varias partes, digámoslo así, ¿no? O sea, viene de ingreso de combustible, de ingreso de aire, de información de sensores, de control de la eco, etcétera, que es lo que finalmente nos va a producir una emisión, ¿no? Entonces, el diagrama de aquí tenemos desde la entrada de aire, aquí tenemos un sensor de flujo de aire, un MAF, un sensor de presión barométrica, siempre antes de llegar a la mariposa de aceleración, que tienen algunos modelos, otros lo mantienen en la computadora, otros no tienen y utilizan simplemente la señal del sensor MAF cuando está en contacto. Sensor de temperatura de aire de admisión, un servocontrol de velocidad de ralenti para los modelos, digamos, más antiguitos, actualmente con mariposa motorizada, un estrangulador o mariposa, ¿verdad? Aquí tenemos una valvulita PCB que tiene, vamos a ver, mucho que ver con el tema de emisiones, ¿sí? Valvulita PCB que lo que hace es recogerme los vapores del cárter para enviarlos a la admisión nuevamente. Bueno, aquí la parte de inyección, tenemos por acá la válvula solenoide G, actualmente ya no utilizada, también lo vamos a explicar más adelante, y el tema de vapores que vienen del tanque de combustible y llegan al canister y pasan a la admisión a través de la válvula solenoide de la purga, ¿no? del sistema EVAP. Entonces, digamos que en resumen por ahí, esos son los elementos que se componen aquí, ¿no? Luego vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? O sea, esto que lo conocen ustedes muy bien, por ejemplo, en el tema de los ciclos del motor Otto. Un motor Otto está compuesto de 4 ciclos, que son admisión, que lo conocen muy bien, cuando abro la válvula de admisión y el pistón desciende, donde en mi ingreso, que esta es la parte que nos compete, digamos, hacia la cámara de combustión, va a ser nitrógeno en un 80%, números redondos, digámoslo así, oxígeno un 20%, si hablaremos de un 100 de estos, y este hidrocarburo, ¿sí? Que sería, digamos que este sería un 79, un 19, y esto sería un 1% realmente, ¿sí? Que es la parte que va a ingresar acá a hacer la mezcla. Entonces, que va a tener hidrocarburo, oxígeno y nitrógeno. Estos 3 elementos, cuando el pistón asciende nuevamente, llegan a tener una alta presión aquí, y aumento de temperatura por la presión, y un importante aumento de temperatura cuando la chispa salte, hace la explosión, empuja mecánicamente el pistón hacia abajo, y en este proceso ya convertí la energía química, que era la gasolina, en energía mecánica. Tomando en consideración que al subir el pistón y tener calentamiento, aquí veo las camisas de enfriamiento del agua, voy a tener muchas pérdidas por rozamiento, por pérdidas de temperatura, por transferencia de calor, etcétera, lo que hace que un motor de gasolina no sea eficiente al 100%, ¿no? Siempre es alrededor de un 35% de eficiencia de un motor de gasolina. Y un diésel alrededor de un 45%, ¿no? Obviamente, si hablamos de un híbrido, de un eléctrico, pues las eficiencias son mayores. Luego viene esa explosión, en la cual van a quedar unos residuos de esta combustión propia de estos elementos. Y cuando el pistón asciende nuevamente en la carrera de escape, pues voy a salir por acá con los gases que vienen después de la combustión, que en una condición óptima serían agua, CO2 y nitrógeno. O sea, no tendría gases contaminantes. En una combustión óptima, por supuesto que no es la que tenemos siempre, ¿no? Entonces, ¿qué gases son esos que se producen? Un monóxido de carbono, que es el CO, que, bueno, aquí lo hemos puesto así como igual a un 2%. Esto se refiere a un motor que sea, por ejemplo, con una inyección muy básica, como una inyección monopunto y que no tenga catalizador. En los modelos actuales que tienen catalizador, pues este valor siempre va a ser menor que el 1%, y de hecho la norma pide que sea menos del 1% en la mayoría del país, ¿no? Los HC o hidrocarburos, que hay un valor máximo que ya sería un tipo 3, que se conoce como un valor en el que ya no pasaría la revisión técnica, que es de 200 partes por millón. El CO2 o dióxido de carbono, que si bien es cierto no es un elemento que lo piden en las normativas para poder pasar la revisión técnica, para nosotros como técnicos es un indicador muy importante del estado del motor, que debería estar alrededor de un 14% o hasta un poco más. Ya vamos a desglosar un poquito más estos cada uno. El oxígeno, que debería estar en un valor próximo y máximo de un 5%, siempre entre menor sea el oxígeno nos indica que la combustión fue mejor.
y un valor de lambda que va a ser a 1. Cabe decir que estos son valores que yo los puedo observar en un analizador de gases, ¿no? 100%. O sea, esto, digamos que desde escáner no puedo mirar, puedo determinar si es que tengo alguna falla en esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la composición de la mezcla. Hemos hablado varias veces que la mezcla estequiométrica es 14.7 partes de aire por una parte de combustible en peso. Significaría que necesito 14.7 kilogramos de aire por 1 kilogramo de combustible. Y esta es una mezcla que se convierte en gaseosa, que va a ir acá, a la explosión. Entonces, digamos, aquí tendríamos un diagrama esquemático de cómo sería, ¿no? Serían estos 10.000 litros de aire por 1 litro de combustible, más o menos. Esto sería ya haciendo la relación volúmenes y pesos, sería más o menos esto. Entonces, de aquí viene un valor de lambda, aquí hay un esquemita que lo hemos visto varias veces, ¿no es cierto? Lo conocen ustedes bien, que me dice que lambda debe ser 1 y lambda es 1 cuando se cumple que tengo 14.7 partes de aire por una de combustible. Este es el punto donde mejor concuerdan, digamos, las emisiones, ¿no? Es el menor punto posible de hidrocarburos mezclado con el menor punto posible de CO y con el menor punto posible de NOx. Entonces la tendencia es a que siempre se llegue acá. Entonces, si tengo mezcla o muy rica o muy pobre, pues estos valores van a verse alterados y voy a tener aumento en cualquiera de los gases, ¿no? Esto significa que si lambda es 1, la relación real de aire es igual a la relación estequiométrica, o sea, si se cumple el 14,7:1. Si lambda es menor que 1, quiere decir que tengo una mezcla rica. Entonces, quiere decir que la relación de aire es menor a la relación estequiométrica. Y lambda mayor que 1 siempre para mezcla pobre. La relación de aire es mayor a la relación estequiométrica. Entonces, cuando yo hablo de mezcla rica, me estoy refiriendo a una mezcla que tiene muy poco aire. Y cuando hablo de una mezcla pobre, estoy refiriéndome a una mezcla que tiene mucho aire. Hablo más de aire que de combustible, porque realmente lo que yo tengo no es un medidor, un sensor que me mida la cantidad de combustible o de hidrocarburo. Eso se la calcula y el actuador la entrega a través del inyector. Yo tengo un sensor de oxígeno que me va a ver la cantidad de oxígeno y con eso me va a determinar los valores de lambda. Y obviamente en el analizador de gases lo puedo ver y el valor de lambda, que es parte de lo que queremos explicar ahora, pues se va a ver afectado por muchos factores, ¿no? Y la idea es que llegue al valor de lambda 1, pero hay que saber a qué precio. Si para llegar a ese lambda 1 necesité colocarle un porcentaje adicional de combustible o quitárselo, pues lo voy a ver eso a través de las correcciones. Bueno, finalmente todos estos gases tóxicos que van a llegar en pequeñas cantidades llegan al catalizador, donde tengo una etapa de reducción y una de oxidación, y salen gases que ya no sean nocivos para la salud, ¿no? Como el N2, el H2O, el CO2, y se eliminaría el CO, el NOx y el hidrocarburo, el HC. Esa es la idea del catalizador básicamente, ¿sí? Entonces, bueno, para esto necesito tener un control de esa mezcla, y esa mezcla la va a controlar y la va a calcular la ECU directamente, ¿sí? Y para eso va a requerir, bueno, por supuesto, de dosificar al inyector, de revisar la entrada de sensores, entradas de temperatura, entradas de aire a través del sensor de masa de aire, un sensor de posición del ángulo del cigüeñal, un sensor de temperatura de refrigerante, con lo cual va a ser un cálculo de cuánto combustible debe dosificarle al inyector. Y va a entrar luego en un lazo que se llama lazo cerrado en la combustión. ¿Cuándo entra el lazo cerrado? Cuando el sistema ya toma en cuenta el sensor de oxígeno. O sea que podría decir aquí que el sensor de oxígeno inicialmente no está tomado en cuenta. El sistema no lo toma en cuenta para hacer la corrección de mezcla. Una vez llega a una temperatura, que a veces el sensor de temperatura ideal, el sensor de oxígeno toma temperatura, el catalizador tomaría temperatura y el sistema en general, empieza la emisión a bajar y empieza el sistema a corregir la mezcla en base a lo que mida en el sensor de oxígeno. Antes de eso no, porque le interesa más bien que el motor tome temperatura pronto. Y ahí es cuando hablamos de lazo cerrado. Por lo tanto, lazo abierto sería no tomar en cuenta el sensor de oxígeno y lazo cerrado tomar en cuenta el sensor de oxígeno. Entonces, como indicamos aquí entran otros sensores del motor que van hacia la ECU, ¿sí? Esta ECU calcula el tiempo de inyección y va hacia los inyectores, esto hace la combustión y después de la combustión vienen los gases, los ve el sensor de oxígeno y dice o está rica o está pobre y en base a eso hace aquí unas correcciones para la siguiente inyección. Cuando estamos en lazo abierto, porque la temperatura no es la óptima, pues simplemente no se toma en cuenta este sensor de oxígeno, ¿sí? Bueno, entonces un poco
Ese es, digamos, es como el esquema, ¿no? Esto, digamos, que estamos haciendo ahorita es un recuento, ustedes lo conocen bien, hemos dado algunas charlas de esto, pero así como para tomarlo en cuenta siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las entradas de aire hacia nuestra SM, EQ o PCM, como necesitemos llamarla? Va a depender. Si hablamos de una PCM, decíamos, es un motor y caja, Powertrain Control Module. Si hablamos de una EQ, es una Electronic Control Unit, una unidad de control convencional, y una SM es Engine Control Module, o sea, nos referimos directamente a motor, por eso está puesto aquí como SM, ¿no? Entonces esto hace un procesamiento de señales y un control de actuadores. ¿A qué se refiere este procesamiento de señales? ¿Los sensores qué son? Finalmente los sensores son elementos que me miden magnitudes físicas, ¿sí? Y las convierten en magnitudes eléctricas. Y aquí me hará divisores de tensión, tomará voltajes de referencia y va a tener unos conversores, digamos, de estas señales, muchas de ellas análogas, muchas otras digitales, de análogo a digital o de digital a digital, para que sea leído por el sistema de procesamiento de señales en un lenguaje binario, en un lenguaje que lo entienda la EQ. Y una vez entendido ese lenguaje, determina cuál es la condición, según la temperatura, la CRPM, la posición del acelerador, etcétera, y hace un control de actuadores. Y con ese control determina los tiempos de inyección, la apertura de la mariposa, la CRPM, los tiempos de inyección, perdón, aquí los tiempos de chispa de las bujías, el avance, el retardo, etcétera, las luces de diagnóstico, si según el auto que sea, bujías de precalentamiento, etcétera. Entonces, esa sería la manera de calcular esto en base a las señales que tengo acá. Si fueran tan amables, me indican si se está viendo la señal, porque tengo feedback de que no tenemos video. No, yo tengo el reporte de que está bien la transmisión, tanto audio como video. Tal vez si tienen algún problema podrían refrescar la pantalla. Porque, sí, yo tengo un feedback de que no había video, pero si me indican que sí, continuamos. Sí, Okay, yo tengo. Entonces sí, ¿no? Un ok, se nos manda por ahí, por favor, de okay. El chat. Yo tengo acceso a internet, que es chat. No, sí, correcto, sí, estamos bien. Ya. Entonces, bueno, estamos en esta parte, entonces hablábamos que todo ese procesamiento de señales para que trabajen los actuadores, para que me dé el tiempo de chispa, para que me abra la mariposa de aceleración, para que me ponga la CDPM, para que me inyecte, para que controle todos los actuadores, viene de un procesamiento y ese procesamiento viene tomado de una información que recibe de los sensores. Por lo tanto, muchas veces nuestro error, pensar que un actuador tiene un problema porque inyecta mucho, etcétera, y vamos al revés, ¿no? Decimos que el problema está en el actuador, cambiamos el actuador, sigue el problema, cambiamos la SM, sigue el problema, y al final nos damos cuenta que era el sensor o que era un conector del sensor, ¿sí? Bueno, esto digamos como un pequeño ahí recuento. No sé si Mario nos quieres quizás comentar algo al respecto de esto con el tema de los sensores y los actuadores. Sí, claro, gracias Raúl. Sí es importante, ¿no? Estar claros en cómo funcionan los sensores, los actuadores, porque en la medida en lo que podamos dominar el funcionamiento de estos componentes, así mismo va a ser más fácil hacer el diagnóstico electrónico a través del YESCAN o el equipo de diagnóstico que estemos empleando. Correcto. Es importante conocer todos esos parámetros para tener diagnósticos adecuados, ¿no es cierto? Esa sería la idea. A ver, perdón, aquí nos fuimos por acá. Ok. Entonces, digamos que hay en esto unas subsecciones del sistema de control de motor relacionado con estas correcciones que se va a hacer y de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, en grupos, digamos que tenemos un sistema de encendido, que es el que tiene que ver con la chispa. Y cuando hablamos de el control de la chispa, tengamos en cuenta que no estamos hablando más que del tiempo en el que salta la chispa. ¿Cuántos grados antes del punto muerto superior va a saltar esa chispa? Si el tiempo lo adelanto o lo retrocedo. No estoy hablando del tiempo de carga de la bobina, porque los tiempos de carga de la bobina son constantes. No podría hacer algunas pulsaciones a veces para bajar corrientes, pero el tiempo de carga normalmente se va a mantener constante, muy diferente a lo que pasa con el inyector, ¿no? Este sí va a variar su tiempo de carga, eventualmente no va a abrir el inyector cuando
estoy con el motor revolucionado a más de 2000, suelto el acelerador, el motor se mueve por inercia y corta la inyección, por ejemplo, ¿sí? Un sistema de admisión de aire, que tengo que tener mucho cuidado aquí por el tema de entradas de aire parásito, y un sistema de control electrónico que es el que lleva toda esa información, la procesa y hace que funcionen los actuadores, ¿no? En este caso de bobinas e inyectores básicamente, ¿sí? Entonces aquí, después de todo eso, vienen las correcciones, que es lo que queríamos comentar, ¿no? ¿A qué se refieren estas correcciones? Bueno, primero que todas estas correcciones se llaman, o las van a encontrar en el escáner como SFT y LFT. ¿Qué significan cada una de ellas? El SFT, sus siglas en inglés son Short Fuel Trim, que significa una corrección a corto plazo. Entonces, bueno, como le indicamos aquí, esta es una conexión instantánea que depende de la lectura del sensor de oxígeno previo al catalizador. En condiciones óptimas estará entre menos 5 y más 5%, oscilando constantemente ya que es una conexión instantánea. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá? Yo tengo varios sensores y entre esos tengo un sensor de oxígeno. Y ese sensor de oxígeno, no sé si lo tenemos más atrás acá, ese sensor de oxígeno que va aquí al final, es el que mira cómo terminó de hacerse la mezcla después de todo el proceso. ¿A qué me refiero con el proceso? A cuánto aire ingresó, cuánto aceleró, qué temperatura estaba, cuánto se abrió la mariposa de aceleración, cuánta CDP tenía el motor, etcétera, ¿sí? Todo eso hace que se genere una combustión acá y esa combustión me va a emitir unos gases y esto, decíamos antes que lo que va a salir en la mezcla es oxígeno, cero prácticamente si la combustión es correcta. Entonces, esto me va a decir cuánto oxígeno salió acá. Y según eso me va a decir, ¿la mezcla está rica o la mezcla está pobre? Entonces viene y se hace esta corrección que es la SFT, la Short Fuel Trim. Entonces, esa corrección a corto plazo, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a pensar que hablamos de un sensor de oxígeno convencional, no uno de banda ancha para que se entienda un poco mejor. Ese sensor de oxígeno, si ustedes lo miran, que está ciclando entre 0.1 voltio y 0.9 voltios, gira en una media de una vez por segundo, ¿sí? O sea, está de 7 a 10 veces en 10 segundos, la media una vez por segundo, digámoslo así, pues el Short Fuel Trim va a estar también ciclando más o menos una vez por segundo. Entre esos valores, ¿a qué me refiero? Va a estar en momentos en menos 3, menos 5, más 2, más 5, más 8, más 6, menos 3, etcétera. Porque está corrigiendo la biorrica y se va pobre, la biopobre se va rica, le mete más combustible o le quita más combustible, abriendo o cerrando los tiempos de inyección, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Esta mezcla, que el sistema la empezó a corregir en base a esta corrección de Short Fuel Trim, va a hacerse únicamente cuando tenga el lazo cerrado, porque antes no le presta atención al sensor de oxígeno, ¿sí? Una vez determina una mezcla y se da cuenta que, por ejemplo, con un más 5% le funciona bien, entonces el sistema pasa a otra corrección, que es la corrección LFT, que significa Long Fuel Trim. Esta es una corrección que se hace a largo plazo, o sea, eso significan sus siglas. ¿Y qué significa eso? ¿No? Por tanto, queda grabada en la memoria de la ECU y aparecerá cada vez que encendamos el motor, aparece luego de que revisó que ese era su valor correcto en el SFT. Entonces, pensemos un poco en esto. Estos son complementarios. Entonces, empezó el motor a trabajar, empezó a ciclar el sensor de oxígeno y vamos a suponer, vamos a ir a la presentación de acá, vamos a suponer que por aquí tengo una entradita de aire parásito. Esa entradita de aire parásito no lo leyó el MAF que estaba acá, si no lo hubiera corregido, porque hubiera sido parte del aire que ingresa. Entonces, aquí me leyó, por ejemplo, 5 gramos de aire por segundo. Y aquí me entró 0.5 gramos de aire. O sea, menos de 1 gramo. Porcentualmente, si aquí entran 5 y aquí parásitamente entran 0.5, hablaría que está entrándome parásitamente un 10%. El 10% de 5 gramos que entraban es 0.5. Esos 0.5 vienen acá. Y cuando el inyector calcula, cuando la ECU, calcula la inyección, la calcula en base a qué valor, en base a los 5 gramos de aire que vio acá. Y aquí le mete combustible para 5 gramos de aire. Pero como tenía una entrada de 0.5, le quedó 10% más de aire. Entonces se fue mucho aire por acá, y acá el sistema que empieza a ver el sensor de oxígeno. Si fuera un convencional que cicla así, empezaría a ciclar en la parte baja, indicándome que la mezcla está muy pobre. ¿Qué debe hacer? Entonces le empieza a corregir y dice, bueno, pongamos 2% y sigue mejorando, pero sigue baja.
pongámosle un 5%, mejora y sigue baja. Cuando coloca un 10% dice, correcto, si en el short fuel trim, en la corrección a corto plazo, coloco 5%, 10% más de combustible, perdón, estoy compensando ese 10% más de aire que me entró acá. Y el sensor de oxígeno empieza a ciclar bien y empieza a tener un lambda 1. Entonces, si hoy no tengo problemas, pero el usuario de pronto se queja que tengo un consumo de combustible, no voy a tener códigos de falla, no voy a tener problemas en las bujías, todas van a estar perfectas, pero sin que tenga códigos, el sistema tiene un consumo de combustible. Cuando me voy a verificar esto de acá, el short fuel trim, y digo, bueno, es que está en 10% positivo. Ok, como el sistema lo miro en ese 10% positivo, entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, estoy chequeando que con 10% más de combustible, el sensor de oxígeno cicla bien. No estoy hablando de banda ancha, ¿no? Uno normal, para que se entienda simplemente. Como cicla bien con el 10%, entonces ahora esa corrección ya no va a ser a corto plazo, ya va a ser a largo plazo. Entonces la paso al LFT. Entonces cada vez que yo apague mi motor y lo encienda, el LFT, la corrección a largo plazo, o long fuel trim, va a estar en ese 10% que ya vio que iba aquí. Y el SFT, o la corrección a corto plazo, va a volver a cero. Entre comillas, nunca va a ser cero, siempre cicla de a poquitos. Pero idealmente, digamos, tengo la corrección a largo plazo en 10% y a corto plazo en 5%. Pero eso es para una condición de carga, para ralenti. Cuando acelero un poquito, ¿qué pasa aquí? La mariposa de aceleración se abrió y ahora ya no me entra aquí 5 gramos de aire, ahora me entran 10. Y aquí sigue entrando los mismos 0,5. Pero 0,5, cuando acá me entraban 5 era el 10%. Ahora 0,5, cuando acá me entran 10, ya solo es el 5%. Entonces digamos que a 1200 RPM, que está un poquito abierta, la corrección ya no es del 10%, la corrección ya es solo de 5. Acelero más es del 3, acelero más es del 1 y acelero más ya no hay corrección, ¿sí? Porque en alto régimen, cuando aquí me entren 50 gramos de aire, 0,5 va a ser el 0,1%. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, las correcciones van a ser para cada celda de carga. O sea, yo tengo una corrección para ralenti, una para 1000 RPM, otra para 2000, otra para 2500, etc. Para cada condición de carga, tengo una corrección diferente, para que tengamos una idea de todo lo que tiene que hacer la computadora para que la corrección sea correcta, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la corrección SFT, que una vez establezca cuál es el valor con el que trabaja, se pasa a una LFT, que es a largo plazo, ¿sí? Y la SFT vuelve a ser 0, digamos, ¿no? Y bueno, empieza a ciclar en base a ese valor. ¿Qué pasa en el momento que yo me di cuenta que tenía la fuga de aire y la corregí? Pues el LFT, que estaba, digamos, que en más 10 y el SFT en 0, ahora el SFT va a tener que empezar a ponerse negativo, en menos 5, menos 6, hasta el menos 10, para que compense ese más 10. En ese momento se nivela, digamos, la condición, ¿sí? Estas correcciones, entonces, son dispuestas para cada condición de celda que habíamos mencionado, por tanto, no es la misma corrección en ralenti que a 2000, ¿no? Eso que mencionamos hace un momento. Y un dato importante es que la suma del SFT y el LFT no debe ser mayor que el 20%. Cuando es mayor que el 20% genera un código. Y entonces ahí, bueno, ahí es cuestión de revisar las razones, ¿no? Entonces, sí es un dato muy importante revisar esas correcciones como técnico, saber cuánto me está corrigiendo, cuánto más de justamente este combustible está inyectando en base a algún problema que tuvo anteriormente, ¿sí? Entonces, en resumen, digamos, para concluir con esto, tengo una corrección a corto plazo SFT y a largo plazo LFT. La corrección a corto plazo es una corrección instantánea. Si ustedes están en el auto y desconectan una manguerita, inmediatamente van a ver que empieza el SFT a subir. Si lo dejan un tiempo, unos cuantos segundos, después esta se pone en 0 y esa corrección que vieron aquí en el SFT se pasa al LFT. Entonces, en adelante, la sugerencia es que cuando tengamos algún problema con consumos de combustible, con tema de emisiones, con cualquier problema, lo primero que hay que revisar antes del sensor de oxígeno, calidad de bujías, etcétera, es las correcciones. La corrección me va a indicar qué está pasando. Si yo tengo una corrección muy positiva, quiere decir que tengo alguna entrada de aire y tiene mucho aire y le falta combustible, le está poniendo positivamente más combustible. Si está muy negativa es porque le falta aire, o sea, le está sobrando combustible, le quiere quitar. Siempre pensemos un poquito en el tema del aire, ¿no?
¿Qué pasaría si yo tengo un MAF sucio, por ejemplo? No lee la cantidad correcta de aire. Entonces le ve mucho combustible y le empieza a quitar, después ni siquiera va a encender. ¿Cómo me doy cuenta? A través de las correcciones SFT y LFT. ¿Sí? Entonces, bueno, esto tiene que ver mucho con este asunto que decíamos de la dosificación de combustible. El exceso de combustible produce una corrección negativa en SFT y luego en la LFT. ¿Ya? Este es en resumen lo que habíamos indicado, ¿sí? Siempre entonces vamos a hablar, que hablamos de correcciones, vamos a hablar de combustible, de cuánto combustible, qué porcentaje de combustible más el sistema tiene que colocar para que el sistema trabaje bien. Entonces, bueno, ahí vienen algunos temas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la bomba de combustible, el tema del filtro, y vamos pensando ahora, por eso pusimos estas presentaciones, en qué pasa con la corrección con cada una de estas cosas. Vamos por esta parte. ¿Qué pasa si la bomba, que es una turbina, tiene desgaste? Cuando la bomba tiene desgaste, el caudal es menor. Y como el caudal es menor, le llega menos a los inyectores, la mezcla se hace un poquito más pobre. ¿Qué tendría que hacer el sistema? Corregirla. ¿Y qué va a pasar con la corrección? Va a estar ligeramente positiva, ¿cierto? Bueno, hay también estas bombas con retorno aquí mismo, si ya no tiene retorno externo, con el regulador internamente, y una bomba con bajo caudal o filtro de combustible obstruido produce una corrección SFT y LFT positiva, ¿sí? Porque si tengo, sea de las dos, no bajo caudal o un filtro que se esté obstruido, no llega el combustible suficiente y tiene que abrir más el inyector para que lo compense. Entonces, lo que quiero es que vayamos pensando desde ahorita cómo veo los problemas externos desde la corrección. Con esos dos rengloncitos que tengo en el escáner vamos a analizar los problemas externos. Otro ejemplo, ¿qué pasa con un regulador de presión obstruido? Este produciría una corrección negativa de SFT y LFT. Si está obstruido, por ejemplo, si está remordido, si fuera un convencional, digamos, de los de vacío, y no tengo el vacío, está haciendo que ingrese más combustible, ¿sí? Porque se trabó. Entonces, al tener más combustible, ¿qué hace el sistema? Ve que la mezcla está muy rica, ¿y qué va a hacer? Quitarle combustible. ¿Cómo le quita? Poniendo el SFT en negativo y luego ese valor pasará al LFT. Por eso coloco aquí SFT y LFT, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya vendrán ahí algunos controles, ¿no es cierto?, de la bomba de combustible. Hay un diagramita aquí de la bomba, ¿no? Instructor de ignición, aquí está el relé. Y aquí está la bomba. Este, digamos, es un caso muy convencional donde la ECU maneja la bobina del relé, se cierra el relé y le da alimentación a la bomba. Y esta se mantiene firme, no cambia su caudal ni su presión. ¿Y quién maneja esa caudal, esa presión? Lo maneja el regulador de voltaje, de presión, de manera mecánica, ¿sí? Haciendo que retorne un no tanque combustible al tanque, sea desde la riel o no sea desde la riel, ¿no? Hay algunas formas. Este es, por ejemplo, un regulador de presión mecánico que realmente ya en desuso completo, ¿no? Prácticamente, ¿ya? Aquí tendríamos la salida hacia el tanque de combustible, los tornillos de ajuste, etcétera, la línea de retorno, ¿sí? Y por acá tendríamos el vacío, ¿no? Aquí iría un vacío que hace que el diafragma suba y me retorne más o me retorne menos. Si no quiero que retorne, pues el diafragmita se queda hacia abajo. Como por recordarlo ahí, porque realmente son sistemas que ya no se utilizan, ¿sí? Alimentaciones sin retorno, que son ya más utilizadas actualmente, ¿no? Donde los retornos ya los tengo directamente dentro del tanque de combustible, que se llegó a hacer con un tema de emisiones, porque cuando yo tenía un combustible que tenía que retornarse al tanque, ¿no? Como está el caso de aquí sale de la bomba de combustible, va por el filtro, llega a los inyectores y lo que le sobra, digamos, entre comillas, va a retornar al tanque. ¿Cuál es el problema de este retorno? Que este retorno está pasando este combustible por aquí y nos está consumiendo todo, está retornando una parte. Y aquí está tomando temperatura elevada. Entonces, la temperatura elevada del combustible, cuando regresa al tanque, viene a alta temperatura y forma muchos vapores y me forma hidrocarburos, el HC. Y ese es un HC no medido, porque es un HC que no va a la tubería de escape porque no se fue a la combustión. Ese HC, digamos el dato, 200 años en salir de la atmósfera se tarda y causa efecto invernadero. Entonces, esa es la idea de esto. Entonces, bueno, este sería un sistema convencional, uno sin retorno. Y, bueno, aquí no está mencionado, pero lo hemos hablado en otras ocasiones, lo vamos a explicar aquí. Tenemos actualmente bombas de combustible que trabajan por PWM, por modulación de ancho de pulso. Entonces, va a haber un modulito driver que me mande el positivo al
a la bomba y los negativos van a ser con pulsitos desde la ECU y si quiere baja presión le da pequeños pulsos y la mantiene a 20 libras. Quiere acelerar un poquito, le da más pulsitos, la mantiene a 40 libras. Acelera a fondo, le da más pulso, la deja pulsada al negativo y llega a 60, 80 libras. Entonces ya es modulación de ancho de pulso PWM y hay aún algo adicional en los nuevos sistemas de inyección directa, en los GDI, que trabajan con motorcitos trifásicos. No sé si por favor Mario les haces una pequeña explicación ahí de cuáles son estos sistemas como para tenerlos en cuenta simplemente. Sí, estos sistemas de bombas de combustible trifásica están implementados en motores de gama alta, motores con inyección GDI, inyección directa de gasolina. Ahora, no todas las marcas lo emplean, son algunas que lo están empleando, pero no hay que extrañarse porque ya esto se está utilizando también. Correcto, este sistema en su bomba auxiliar, entiendo que del tanque, ¿verdad? Porque en GDI tenemos una bombita mecánica que es la que me hace el aumento de presión. ¿O tú conoces algún modelo que directamente tenga esta bomba trifásica y no requiera de la bomba mecánica? Bueno, estuve leyendo, por ejemplo, el Palisade y el de Kia también, no recuerdo el modelo ahora mismo, uno que es gemelo del Palisade. Tienen ese sistema. Correcto, ¿y sin bomba mecánica? ¿Perdón? Y la bomba mecánica se mantiene aún, ¿no? Sí, la bomba mecánica para la parte de alta presión se mantiene. Claro, bueno, ahí, ya les comentaremos luego, tenemos programadas otras charlas, explicar cómo se hace esa conversión a trifásica, ¿no? Que es bien interesante, cómo se maneja actualmente y las ventajas de que sea de corriente trifásica y el control que tiene y la eliminación de un tema importante que hay en combustible, que es lo que se conoce como el golpe de ariete, que son, digamos, como las vaporizaciones que forman pequeñas explosiones dentro de las líneas y ocasionan problemas después en la combustión, ¿no? Entonces es un poquito la idea que han tenido los fabricantes con estos nuevos sistemas. Y bueno, entonces después de este más finalmente el tema de inyectores, ahora sí, digamos, en los anteriores modelos, en algunos modelos pues se utilizaba una resistencia en serie a un inyector de baja resistencia, me refiero a inyectores de menos de 2 ohmios, y los de alta resistencia, los convencionales, que vamos de 8 a 15 ohmios más o menos, no tienen necesidad de esa resistencia. ¿Cuál es el problema de estos inyectores de muy baja resistencia? Lo que indicaba aquí, ¿no? Justamente, nunca debe aplicarse voltaje directamente desde la batería del inyector de baja resistencia. Esto puede producir daño al inyector debido al sobrecalentamiento del solenoide. Pensemos una cosa, vamos a hacerlo fácil, una pruebita muy fácil. ¿Qué sucede si este valor de aquí, de esta resistencia es 12 ohmios? Bueno, 14 ohmios, supongamos. Si prendo el auto y tengo 14 voltios de la batería. Voltaje igual a corriente por resistencia. La corriente va a ser igual al voltaje, que es 14, sobre la resistencia, que es 14, me da 1 ampere. ¿Qué pasa si tengo esta que es de 2? Entonces la corriente va a ser igual al voltaje 14 sobre la resistencia que es 2. Tengo 7 amperes, es altísimo. ¿Qué pasa si es 1? 14 sobre 1, 14 amperes. ¿Qué pasa si es un GDI? Donde por ahí puedo tener un inyector de 0.5 ohmios. Entonces 14 para 0.5 me da 28 amperes. Lo cocino al inyector, ¿sí? Entonces tomar en cuenta eso. Es otro tema, pero bueno, dejar ahí el tip dado de evitar hacer este tipo de pruebas, ¿no? No puedo decir, bueno, voy a probar a ver si suena el clic dándole con la batería, porque podría ser su último clic también, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Por aquí, bueno, el tema de entradas de aire, ¿no es cierto? La parte del convencional de entrada de aire, del medidor de aire que es el MAF, un TPS, sea con mariposa motorizada o convencional, y por aquí decíamos las entradas de aire parásito, producen correcciones SFT y LFT positiva, sobre todo en condición de ralentí, lo que explicábamos antes. Por aquí me entra, si entra por aquí 0,5 y lo que es normal en la mayoría de modelos, entra 5 gramos de aire, este 0,5 es el 10%. Vamos a suponer que me entren 1 gramo de aire. Y acá 5, estoy hablando que esto es el 20%. Cuando acá sea 10, el 1 para 10 es el 10%. Cuando acá sea 20, el 1 va a ser el 5%. Y así sucesivamente, o sea, entre más acelere, la corrección va a bajar. Entonces, un indicativo de que tengo una entrada de aire parásito va a hacer que tenga unos valores de corrección altos, SFT y LFT, en bajo régimen.
¿sí? Bueno, ¿qué? Sí. Raúl, mira, nuestro amigo Mario nos podría colaborar con una grabación de datos en el YESCAN 3, donde podemos mostrar los parámetros LFT. Entonces podríamos tal vez tratar de conectar Correcto. por el Si la team, tiene ahí, Mario, me avisas y dejo de compartir la pantalla para que tú la indiques. Sí, tengo la grabación de datos está en el equipo, en el YESCAN 3, si es posible para que te conectes por ti al YESCAN 3 y de ahí proyectamos la imagen, ¿no? La grabación de datos. Ok. Vamos a hacer una cosa entonces. Tendría yo que desconectarme aquí, dejar de compartir la... A ver, si vamos a pedir el favor que nos regalen un minuto para hacer esto, ¿sí? Ahorita dejé de compartir pantalla. Estoy en... Bueno, aquí para que de una vez miremos todos, voy a compartirla nuevamente, a ver si me permiten aquí un segundo, por favor. Listo, yo estoy compartiendo la pantalla. Si me indicas no sé, me confirman si se ve la pantalla del TeamViewer. Si Alex me confirma la pantalla del TeamViewer, ¿se ve? Sí, la estoy viendo. Ok, listo. Entonces ahí, por favor, ya. Si me ayudas, por favor, Mario, con el número de tu equipo, el TeamViewer. Ok, estoy buscando, dame un minuto, por favor. Ajá, 12, 71. 12, 71. 87. 87. 63, 81. 63, 81. Conectar, vamos a ver. Permitir. Ok. Bueno, lo que hicimos aquí es muy fácil, ¿no? No sé si me permite un segundito, Mario. Por aquí yo estoy entrando al equipo. En esta parte de aquí, en el GESCAN 3, donde dice Quick Support, o sea, aquí, si yo le doy aquí el doble clic, me aparece bueno, ahorita está activo, ¿no? Si no, les va a aparecer simplemente el código de su equipo. No, cancelar aquí. ¿Ya? El código de su equipo y eso se lo pasan a otro usuario. En este caso me lo pasó a mí y yo ya lo puedo observar, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Mario, si me ayudas ahí con la... Bien, vamos a buscar la grabación de datos. Esta es una grabación de datos de una Sportage. Aquí podemos ver la adaptación de combustible. Aquí está. Ahí están, las dos seleccionadas. Ajá, correcto. Entonces, esto aquí podemos graficarla. Bueno, en el momento de la grabación me marcaba, en ralenti me marcaba menos 1.7%. Y la parte de que tiene que ver con carga, o cuando el motor está bajo carga, estaba en menos 1.8%. De hecho, aquí está grabado, ¿no? Aquí me dice, este de aquí es a ver, aquí dice de menos 7 a menos 3.5 y aquí va de menos 1.8 a, este se mantiene, ¿no? Sí. Es que el tiempo de grabación fue bien corto, nada más fueron 13 segundos. Pero para que tengan una idea, ¿no?, de cómo se llama en el equipo de diagnóstico, el nombre del ítem que tenemos que buscar que nos habla de las correcciones del combustible. Ajá, ok. ¿Y esto es en qué auto? Este es una Sportage. Aquí están todos los parámetros del sistema de motor. Están todos los parámetros. Explícales ahí un poquito, más bien, Mario, de los que escogiste tú ahí para indicarlos. Sí, lo que están señalados son los que tienen que ver con la clase que estamos hablando ahora mismo. Ahí están los tiempos de inyección. Sí, exacto. Acá tenemos la presión de múltiple de admisión. Este es un factor también es un valor que me dice mucho del estado mecánico del motor. Si no hay pérdidas, o como le dice usted, entradas de aire parásita, igual si el estado mecánico del motor está bien, la compresión está bien, el motor va a tener una buena succión, me va
me va a producir una presión aproximadamente de 5 psi cuando el motor está en ralentí. Una vez se acelera, la tendencia es que busque la presión atmosférica, que estamos hablando a nivel del mar, cerca de las 15 psi. Ajá, correcto. Así que era eso lo que quería mostrarles, ¿no? Para que la gente, los colegas técnicos puedan observar qué factor o qué arte tenemos que ver en el equipo de diagnóstico para determinar cómo está la mezcla de aire combustible. Sí, sí, correcto. Ahí, por ejemplo, están los tiempos de inyección, ¿no? Si te sí, por ejemplo, mira, aquí habla también del estado de cerrado del sistema de inyección. Ajá, ok. On. Aquí dice, en Holanda, closed loop, está activo el lazo cerrado, on. Si eso está off, no hay correcciones, ¿no? Exacto. Allá, en ese momento, la computadora toma como referencia la señal del sensor de oxígeno para hacer la corrección del pulso de inyección, del tiempo de la inyección. Aquí está el pesito que pasaste ahí, aquí está el retardo, según el sensor, ¿no es cierto? Hablan de la corrección de lambda también, aquí lo vemos. ¿Qué me dijiste del sensor de golpeteo? Sí, bueno, eso ya lo pusiste, por ahí tenías, aquí está, no, esto es de encendido. El tiempo. El tiempo de encendido. Ajá, aquí está. Sí, normalmente está en menos 1.5 grados. Ajá. Lo que pasa es que este motor viene con el cigüeñal descentrado, offset, que le llaman. Entonces los tiempos de encendido no es como cuando el motor está alineado, pues el cigüeñal está alineado con respecto a los cilindros. Entonces los valores son un poquito diferentes en cuanto al tiempo de encendido. Mario, aprovechando ahí que volteé a ver el chat para ver que la transmisión sigue, alguien nos pregunta qué presión manejan esas bombas trifásicas. Ese dato te lo debo, ese dato no lo tengo a mano. Ese dato te lo debo, no lo tengo, no lo tengo tampoco en mente, pero realmente al ser una bomba auxiliar va a manejar valores bajos, ¿no? O sea, no vamos a manejar los valores altos del GDI. Okay. Valores bajos, ¿no? O sea, hasta 100 libras. Por ejemplo, en GDI la bomba de alta sí está levantando cerca de 130 bares. Ah, claro, pero esto ya es un tema mecánico. Sí, la bomba mecánica levanta 130 bares. La bomba eléctrica sí trabaja con una presión más baja, cerca de la 3.5 a 4.5 bares. Sí, lo que pasa es que la trifásica es más fácil controlar esa presión, ¿no? Entonces, evitar ese golpe de aire que decíamos, y es más fácil controlar la presión con la trifásica, porque tengo un mejor control que si fuera una PWM como la de Ford, que es convencional, ¿no? Ya la tendencia es a trifásica ahorita, entonces ya vamos pensando en que tenemos que ir pensando cómo trabaja ese modulito, ¿no? Tema de otra charla, pero dejamos de inquietud. Así es. Y que básicamente era eso lo que quería mostrarles, ¿no? Con el equipo, cuáles son los parámetros que debemos buscar. Perfecto, Mario, muchas gracias. Sí, aquí está lo que dice, la adaptación de combustible en ralentí para el banco 1, menos 3.5. Y la adaptación de combustible en carga parcial, menos 1.8. Entonces, ¿qué me indica esto? Que cuando está en ralentí le tiene que quitar 3.5% de inyección para que el lambda sea correcto, o sea, de 1. Y cuando está en carga parcial, solo le tiene que quitar 1.8. ¿Ah? Y de ahí, bueno, vienen los análisis que yo vaya dando, ¿verdad? Así es. Lo otro interesante es que, por ejemplo, en estos autos, con el equipo de diagnóstico, en la parte de gestión de software, me permite hacerle un borrado de valores adaptativos. Eso es para, después que uno hace una corrección mecánica, ahí uno entonces reinicia los valores adaptativos, quedan en 0 y entonces la computadora comienza nuevamente a grabar estos valores. Sí, eso, digamos, no hay que temerle el hacerlo cuando yo hago las cosas bien, ¿no? De hecho, es parte de un procedimiento que cuando termino, pensemos en una cosa, cuando yo empiezo a trabajar con el auto, el usuario lo utiliza durante un año, pues durante ese tiempo se presentaron algunos problemas y el sistema fue haciendo correcciones porcentuales. Cuando llegó al mantenimiento, después digamos que de 10.000 kilómetros, yo cambié bujías, lavé inyectores, hice el mantenimiento adecuado. Entonces, esas correcciones ya no van a ser necesarias, pero lastimosamente la ECU no sabe que yo hice la reparación. Entonces, digamos que, entre comillas, una forma de avisarle es borrar los valores aprendidos. Cuando borro los valores aprendidos, esas correcciones, SFT y LFT, regresan a 0
y arranco de ahí nuevamente, digamos, arranco de cero, porque es importante hacerlo, porque ahí después de tener el auto encendido un rato, hacer una ruta pequeña, pues yo puedo verificar cómo se están colocando las correcciones después de haber hecho mis reparaciones. Es súper importante tomar este tema de correcciones, ¿sí? No le dejen de prestar atención a la invitación que les hacemos, ¿sí? Entonces, correcto, Mario, ¿algo más que quieras mostrar ahí? No, básicamente podemos continuar con la presentación. Muy bien. Ah, correcto. Ya, regálame un segundito, por favor. A ver, entonces... acá. Listo. Entonces, si vieron, muy sencillo, ¿no? Conectarse a otro equipo desde el control remoto. O sea, yo me conecto al equipo que tiene Mario en Centroamérica y yo estoy acá y lo estamos viendo. A ver. Función. A ver, ahí para que por favor me confirmen si tenemos visibilidad. Estamos viendo la pantalla, ¿me confirma Alex, por favor? Sí, ahí ya regresamos nuevamente a la Sí, presentación. hay un poquito de retardo simplemente con Facebook, pero hoy ya estamos compartiendo la pantalla, ¿ok? Bueno, muchas gracias Mario. Bueno, entonces ahí está, miren lo que veníamos mencionando, ¿no? El tema de verificar esas correcciones. ¿Qué es esa corrección? Esa corrección es siempre, tengámosla en cuenta. Vamos a pensar que somos la computadora. Si a mí me dicen, le estoy entregando 5 gramos más de aire, pues tengo que meterle 5% más de aire, tengo que meterle 5% más de combustible. 20% más de aire, 20% más de combustible. Eso es básicamente la corrección, ¿sí? Y de ahí, bueno, el análisis que yo le puedo hacer y el verificar por qué viene cada elemento, ¿ya? Entonces, volviendo a este otro tema, decíamos que cuando yo tengo una combustión completa, el aire más el combustible me produce CO, CO2, O2, hidrocarburos, H2O, nitrógeno y óxidos de nitrógeno. Es una combustión completa, ¿ya? Pero eso es en la quema. Si la combustión fuera completa, ¿sí? Si no tuviera residuos, al final tendría simplemente CO2 y H2O. Dióxido de carbono que está en la Coca-Cola, en cualquier bebida gaseosa que ustedes tomen, y el agua. Pero esto no se da lastimosamente y no se da cuando hago aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Entonces, todo este tema aquí, por eso hemos puesto aquí la cámara de múltiple admisión, ¿no? Sensores de posición del regulador, entradas por las juntas de múltiple admisión, desgaste aquí en la mariposa motorizada, en el eje de acá, o si no es motorizada en la convencional, en la cámara de admisión tengo entradas, todo eso hace que estos valores vayan a cambiar y finalmente no tengo eso ahí. Y más aún cuando tengo aceleraciones bruscas, ¿no? Por eso es la idea de la velocidad de crucero. La velocidad de crucero es para que se mantenga un valor constante y con ese valor constante se evita que tenga ese tipo de emisiones. Es la menor posible, además porque el catalizador toma temperatura adecuada, ¿no? Bueno, ahí hay estos sistemas, los ISC, que realmente ya en desuso, ¿no? También ahora ya todo es mariposa motorizada, como la que miramos acá. No es tema de esta charla, pero mencionándolo, ¿no? Aquí tengo un motorcito que es el conductor, tengo un eje, tengo la piñonería, ¿sí? Entonces la computadora es quien determina con pulsitos a este motor que tanto se abre la mariposa o se cierra, ¿ya? Entonces ese mecanismo va en la parte interior de acá, ¿ya? El diagrama de bloques del TAC, pues simplemente necesito yo de un sensor de pedal donde tengo un APP1 y APP2, ¿sí? O APS, ¿sí? Es del acelerador pedal position sensor 1 y 2, eso le indican a la computadora cuánto estoy acelerando, ¿sí? Y estos indican al motorcito de la mariposa que se abra o no. Esto es lo que se conoce como el ETC, Electronic Throttle Control, o el TAC, ¿no? Sistema de aceleración sin cable, ¿sí? Estas son las siglas de los dos. Es Throttle Control y la otra es Electronic Throttle Control, ¿sí? Entonces, bueno, a eso se refiere y esto recibe también informaciones para cerrar la mariposa a través de la red CAN, información de velocidad que viene del ABS o el sistema SC. Todas estas combustiones que me generan un vacío del motor y ese vacío se produce porque en gasolina, ¿no? En diésel no tengo vacío, aquí tengo la mariposa de acelerador
y la producción de vacío por la absorción de los cilindros con la mariposa cerrada. O sea, cierra la mariposa y se produce un vacío. Abro la mariposa y se pierde el vacío. Eso digamos que básicamente es la función de esta parte de verificar el vacío. Entonces me va a indicar que si yo tengo una fuguita por aquí, se va a perder el vacío. Vamos pensando en eso. Siempre el vacío es un tema que hay que probar mucho, ¿no? Que es importante, a veces no prestamos atención. Aquí una pequeña, digamos, explicación, por ejemplo, una prueba de vacío del motor a 2500 RPM, la lectura del MAP, o si uso un transductor o un vacuómetro, el vacío del motor debe ser constante entre 20 y 24 pulgadas de mercurio, según la altura que esté sobre el nivel del mar, ¿ya? Al acelerar y desacelerar rápidamente durante la aceleración a fondo, la lectura debe ser aproximadamente 0 pulgadas de mercurio. En el caso del MAP deberá llegar más o menos a 4 voltios, o el máximo valor del MAP, igual al que pueda ver en contacto. Si en contacto tengo 4 voltios, acelerando a fondo debo tener también 4 voltios, ¿sí? El bajómetro, ¿qué pasa si está el motor apagado o estoy en el aire? No tengo nada, tengo 0 pulgadas de mercurio. Entonces, al acelerar a fondo también voy a nivelarme con la presión atmosférica. Y en desaceleración debe subir aproximadamente 5 pulgadas del valor de Rayleigh. O sea, si estoy en 20, 24, va a subir a 27, 28 más o menos, ¿sí? O 0.3 voltios adicionales del valor que vea del MAP en Rayleigh. Ya, ese como un dato. ¿Qué pasa cuando tengo la lectura baja constante? O sea, el vacío es bajito, ¿no? Digamos que está alrededor de 10. La baja constante vacío indica una fuga de vacío que puede ser una junta o empaque, un orina, empaquetadura, una puesta a punto muy atrasada o una incorrecta distribución. Entonces, la puedo mirar a través del vacío, pero aquí vamos a la parte electrónica, a través del MAP también. Esto en el MAP, ¿qué significaría? Un valor de voltaje que va a ser alto. Si el Rayleigh era de 1 voltio, ahora va a ser de 1.4, por ejemplo, que quiere decir que un vacío se encuentra abajo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tengo una variación irregular del vacío? Al caer entre 2 y 4 pulgadas, ¿sí? En forma regular, puede ser unas posibles fugas de válvulas o variaciones en el voltaje del MAP o en presión del múltiple, que sería lo mismo, ¿no? Todo esto y tengo este comportamiento, digamos, en un vacuómetro o en voltajes, ¿sí? Del MAP. Puede presentarse por válvulas atascadas o puede ser el sistema de encendido, como por bujía, cable, bobina, inyector mojando la bujía, etc. Entonces, tendría que un poco ir determinando cuál sería la verdadera razón de eso, pero digamos que este sería como un comportamiento que debería verificar. Otra opción, que tenga un retorno lento de vacío. Siempre pasémoslo al lado electrónico. ¿Qué pasaría con el MAP? El retorno lento y no llega a extremo superior al cerrar el acelerador, es posible desgaste de anillos o rines del motor. Una demora excesiva en el retorno, también es posible obstrucción en los gases, en el escape, como por ejemplo el catalizador. Entonces, que no demore mucho en bajar, significa que puedo tener una pérdida o desgaste en cilindros o en rines o en anillos del motor, ¿sí? Digamos que todo eso que indicamos acá, ¿no es cierto?, de estos posibles valores, si lo vemos electrónicamente, esto se va a ver en el MAP. Entonces, esta tablita para tomarla en cuenta, que cuando yo tengo 20, ¿sí? En el MAP voy a tener más o menos 1.1, ¿ya? Cuando tengo 60, 2.5, cuando tengo 100 kilopascales, que sería la presión atmosférica a nivel del mar, el MAP va a tener cerca de 4, ¿no? Depende del MAP, ¿no? O sea, pero va a ir entre 3 y 4, pues entre 5, 3.8, 4, 4.1, según el modelo que esté trabajando, pues es importante tomar en cuenta eso. Y bajarle el valor dependiendo de la altura que esté. Si la ciudad donde yo trabajo esté a 2.500 metros, pues ya no va a ser 4, va a ser 3.2, por ejemplo, 3, ¿sí? Entonces de eso un poquito va a depender esos valores de la presión del múltiple de admisión. Pues aquí hablamos de presión, acá hablamos de vacío, acá hablamos de vacío. Pero ese MAP me va a dar esos valores. Y esos valores los puedo verificar tranquilamente, por supuesto, en el escala, ¿ya? Tenemos también un sistema de acción de admisión variable, ¿no? O sea, no sé si Mario les comentas ahí un poquito de esto. Este es un tema realmente, bueno, aprovechamos para hacer la invitación. Es un tema de otro curso, es un curso que vamos a hacer este fin de semana que viene, viernes y sábado. Es un curso que ya dura 2 días, un curso más completo, porque es un tema bien amplio y bien interesante, así que si nos puede acompañar, pues será un gusto compartir con ustedes. No sé si Mario les explicas un poquito aquí, el grosso modo, de qué se trata estos sistemas de admisión variable.
Sí, gracias, Raúl. Lo que sucede es que entre lo múltiple de emisión, si el recorrido es corto, el motor me va a entregar una potencia a bajas revoluciones rápida, pues rápidamente me va a entregar su potencia. Pero ¿qué sucede? Que si tengo un múltiple de emisión con un recorrido corto, me puede producir también resonancia, me va a producir ruidos, y esos ruidos son molestosos para la cabina o los que van adentro del vehículo. Entonces, los fabricantes lo que han hecho es que han cambiado, han hecho un sistema mediante el cual el motor está a bajas revoluciones, hay un circuito que es más largo y de esa manera se construye menos resonancia, menos sonido, se hace que el motor sea silencioso. Y al momento de que haya una exigencia, una demanda de potencia, el sistema va a cambiar la dirección del aire por un camino más corto y de esa manera el motor te va a entregar toda su potencia de manera rápida o expedita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la izquierda que vemos ahí es un recorrido un poco largo para el aire, para ingresar al múltiple de emisión. Entonces, una vez se haya demanda de potencia, la computadora energiza a un actuador y el actuador va a mover mecánicamente unas paletas que están al interior del múltiple de emisión, cambiando así el circuito del flujo del aire hacia el múltiple de emisión y hacia el motor. Hacerlo más rápido. Básicamente es eso, exactamente. Correcto. Y aquí tenemos un control CVT, ¿no? Son muy comunes actualmente, digamos, todos los modelos ya lo traen. Sería por eso que habíamos pensado en hacer esta capacitación respecto a estos sistemas, ¿no? No sé si nos comentas un poquito, Mario, por favor. Sí, claro, básicamente el control CVT es para adelantar o retrasar el momento en el que el árbol de leva va a abrir o cerrar las válvulas, ya sea de admisión o de escape. Y también esto va de la mano a mejorar la eficiencia o el rendimiento de combustible del motor, mejora la potencia del motor y también ayuda a reducir las emisiones de gases contaminantes. Básicamente eso es lo que hace el control de CVT. Cada fabricante, cada marca le pone un nombre propio al sistema. Por ejemplo, y hay ciertas variaciones, ciertas diferencias. Por ejemplo, Honda que le llama VTEC, tenemos Toyota que usa BBTI, Mitsubishi usa Nivec, y entonces Nissan usa CVT, Hyundai usa CVT, así que bueno, cada marca le pone un nombre al sistema, pero el principio es el mismo y el propósito es el mismo. Correcto. Entonces sí, interesante, cada fabricante lo maneja a su manera, ¿verdad? En esta presentación que nos indicas, Mario. Sí, claro, en esta presentación es más o menos el mapa de cómo la lógica de la computadora, pues bajo qué condiciones la computadora hace, por ejemplo, la baja carga. Ahí vemos en azul dice baja carga. Lo que el sistema hace es que va a hacer un retardo en la admisión. De esa manera vas a conseguir estabilidad en el motor. Ahí vas a tener un motor sereno, en ralenti. Y entonces cuando estás a carga alta, o sea, estás haciendo una aceleración, por ejemplo, como cuando estás rebasando un auto, en ese momento la computadora va a hacer que el árbol de leva avance el momento en el que está abriendo y cerrando la válvula para facilitar o mejorar el ingreso del aire al cilindro y obtener potencia, que es lo que se está buscando. Correcto. Del otro lado, exacto, del otro lado entonces tenemos carga parcial, donde vamos a conseguir un avance promedio para disminuir las emisiones de gases contaminantes, el NOx. Básicamente es eso. Nos pregunta por aquí, que alcanzó a decir el funcionamiento en los doble CVT, ¿cómo actuarían? Perdón, no escuché la pregunta. Dice, el funcionamiento en los doble CVT, ¿cómo actuaría? Ok, regresa la presentación a la presentación, una página, regrésala. ¿Está? Sí, ahí. Ok, en este caso, el enfoque es a una sola CVT, viene siendo el de admisión. Normalmente, ¿qué sucede? Que normalmente el CVT de admisión, él está en una posición de completo retraso. Y cuando se emplea entonces el CVT de escape, el árbol de leva entonces está en completo avance. Funciona a lo inverso. Y la idea de los dobles CVT entonces es que disminuye, por ejemplo, el traslape, el momento en que las dos válvulas se encuentran abiertas adentro del motor.
va a disminuir el traslape y entonces eso disminuye las pérdidas por bombeo, el pumping loss que le llaman, y eso te ayuda a mejorar la potencia del motor. Sí, correcto. Entonces, digamos, este es un tema bien interesante, hablar de esto. Sí. Esto se utiliza mucho en los motores de ciclo Atkinson, por ejemplo, correcto, que son muy comunes. Mencionábamos ya correcto, no se utiliza sistema CVT. Correcto, aquí hay mucho detalle y es otro tema que se puede profundizar, que vamos a profundizar, como ya bien lo mencionaste, este fin de semana. Correcto. Así que bueno, ahí les dejamos la inquietud para ojalá nos puedan acompañar este fin de semana. Bueno, entonces, continuando con esta parte, en cuanto al control de emisiones, lo que ya mencionamos antes, nos sirve tomar en cuenta toda la parte de entradas de aire, sistema de purga de canister que puede aumentar las emisiones de hidrocarburo, la EGR que decíamos ya no se ocupa actualmente, sí, o sea, ahorita son sistemas CVT, que es un sistema ya muy diferente, la parte de inyección, la parte de salida, la parte de sensor de oxígeno y cualquier entrada de aire parásito nos referimos desde la mariposa hasta el catalizador, hasta antes del sensor de oxígeno. Eso se considera como aire parásito, ¿sí? Una entrada parásita aquí después del filtro, pero que lea el MAP ya no es una entrada parásita, ¿no? Entonces las entradas que vienen después sí son parásitas o las que vienen acá que afectan directamente ya al vacío, ¿no? Entonces hace un control de la duración de la inyección por la ECO, que es lo que mencionamos. Bueno, entonces después de tomar en cuenta todos los sensores que van a intervenir con eso, entonces determina la duración básica de la inyección. Luego en un paso 2 corrige esa duración de la inyección determinada. Una corrección y el enriquecimiento para calentamiento, enriquecimiento después del arranque, enriquecimiento para potencia, corrección o retroalimentación en la reacción de combustible. Y el paso 3, la señal final de la inyección ya determinada. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Que el sistema hace un cálculo de carga y en ese cálculo de carga luego hace unas correcciones de esa carga y en base a eso determina cuál es el valor final. O sea, vamos a hacer un tiempo base, ¿no es cierto?, en cuanto a la inyección. No sé si, Mario, les explicas ese aparato del tiempo base aquí en esta presentación, por favor. Sí, recordemos que la duración de inyección, el tiempo que le va a tomar el inyector estar abierto, entregando combustible, es determinado por la computadora y está por el orden de los milisegundos. Entonces, aquí a la izquierda podemos ver unos cuadritos en gris y eso está relacionado con la imagen que vimos en la presentación anterior, donde tenemos una duración de una inyección básica, que es la que le lleva a la computadora ya programada dentro de su procesador. Después viene una parte que viene una duración de inyección que es corregida. En esta inyección corregida es cuando la computadora toma en consideración señales como la del sensor de temperatura de aire, temperatura de coolant, posición de la mariposa de aceleración, sensor de oxígeno. Y al final, entonces, la corrección final que hace la computadora es cuando incluye entonces el voltaje de la batería. Muchas veces uno dirá, ven acá, pero ¿qué tiene que ver el voltaje de la batería con la inyección de combustible? No me hace sentido. La verdad es que sí, porque recordemos que el inyector es un componente electrónico, es una bobina, y la bobina le toma su tiempo en cargarse eléctricamente y generar su campo magnético para provocar la acción mecánica del inyector. Entonces, estos tiempos de energización de parte del inyector los toma en cuenta la computadora para saber en qué momento comenzar a abrir el inyector y en qué momento dejar de energizar el inyector para cortar la inyección de combustible. Por eso se considera ahí también el factor de corrección por voltaje. Entonces, en la gráfica que tenemos en la parte superior, por ejemplo, habla de cómo es la inyección de combustible cuando el motor está frío. Si el motor está frío a temperaturas bajas, el pulso de inyección va a ser alto. Estamos hablando del orden de los 6 milisegundos, un pulso muy alto. Y a medida que el motor calienta y alcanza la temperatura normal de operación, el pulso de inyección va a ir bajando. Eso está preestablecido en la computadora. Hay marcas que manejan el orden de 2.3 milisegundos, 2.5 milisegundos. Eso va a depender del vehículo que estemos revisando en el momento. O sea, no es un valor que es fijo para todas las marcas. Hay ciertas variaciones por cada fabricante.
Correcto, correcto. Entonces sí, esto digamos que tiene un tiempo de inyección, pero hay unas correcciones. La computadora lo que hace es un cálculo de la carga y en base a esa carga determina un tiempo base. Supongamos que fuera, para números redondos, 2 milisegundos. ¿Y la corrección cuál es? Esa corrección. Una vez tiene ese tiempo base, dice, bueno, si está muy frío, entonces le pongo 20% más, 30% más de apertura del inyector y van bajando las condiciones y va corrigiendo. Entonces, la carga en base a MAF, a TPS y a CKP, con las correcciones en base a los otros sensores y muy influyentes sensores de temperatura, por ejemplo, un poquito de eso es lo que se refiere. Y lo que nos indicaba Mario acá, bien interesante, ¿no? Que el sistema verifica, la idea es aquí que entremos un poquito más a pensar cómo lo hace la computadora, ¿no? Verifica los valores de la batería. Las correcciones de la potencia, exacto, la potencia es igual al voltaje por la corriente. Si la carga de la batería no es la correcta, la potencia no va a ser igual y la corrección va a ser diferente. Entonces la duración final de la inyección va a ser dependiendo de esto. Si la potencia es igual al voltaje por corriente y ese voltaje es bajo, va a necesitar más tiempo para que se dé la apertura que requiere o más corriente. O sea, va a determinar una forma de corregir ese problema. Un poco por ahí sería, ¿cierto, Mario? Correcto, correcto. De hecho, lo del tema de acá en el gráfico que estamos viendo de la corrección, el gráfico que está en la parte superior derecha, la parte superior derecha, ese gráfico donde vemos que el pulso de inyección es alto cuando el motor está frío. Esto es porque la computadora también está programada para que el motor alcance su temperatura normal de operación en el menor tiempo posible. Recordemos que estos son motores de combustión interna, donde su combustión va a ser entre más caliente esté, más eficiente va a ser su combustión. Entonces, de hecho, hoy día hay motores que trabajan con temperaturas de 105 grados, 110 grados, así que no se considera una falla. Así que la computadora, una de sus funciones también es que el motor alcance su temperatura normal de operación lo más rápido para que su combustión sea precisa, sea la más efectiva. Correcto, Mario. Muchísimas gracias por esas aclaraciones que nos darás ahí. Bueno, acá tenemos unas correcciones durante la aceleración y desaceleración, ¿no? Como es lógico, o sea, hay un incremento en la inyección, ¿no? Aquí vamos a tener una señal del CKP, una señal de la inyección, tomar en cuenta que cuando las RPM son altas y suelto el acelerador, el motor se mueve por inercia y me le corta la inyección. Tenemos una velocidad de corte de combustible o la velocidad de reposición de combustible, ¿sí? También va a depender un poquito de la temperatura del refrigerante, de las revoluciones del motor, en qué tiempo, aquí de revoluciones del motor a 2000 RPM, en qué tiempo se hace el corte de combustible y en qué tiempo se hace la reposición de ese combustible. Porque obviamente al caer de las 2000 RPM ya necesita inyectar nuevamente para que el motor no se apague y ya deja de trabajar por inercia. Por acá tenemos las RPM del motor alta-baja y el volumen de combustible pues también va a variar dependiendo de eso y dependiendo también, que es otro tema de las vueltas del cigüeñal y la velocidad. No quiere decir que entre más acelera más se abre el inyector y eso va a seguir indefinidamente, porque llegará un momento con inyección se corte con la siguiente en la vuelta del cigüeñal. Entonces hay un cierto control ahí que, bueno, realmente pues sería otro tema, pero es como lo maneja el sistema, ¿no? Entonces aquí hay unos modos de sincronización de la inyección, ¿no? Que habíamos colocado aquí para explicarles un poquito de cómo hace el sistema para arrancar de inicio. A ver, Mario, si les comentas un poquito por qué está este tema de la inyección simultánea, de la inyección grupal, de la inyección secuencial. Sí, por supuesto. Mira, lo que sucede es que cuando el motor está apagado y una vez tú pones contacto, ignición on, antes de dar start, la computadora no sabe en qué fase quedó el cilindro, en cuál fase del ciclo de Otto. Entonces sabemos que para que el cilindro o el motor arranque, primero tiene que admitir aire combustible. Entonces, como la computadora no sabe, lo que ella hace es que ella hace una primera inyección simultánea. De esa forma va a garantizar de que a los cuatro, o al cilindro, mejor dicho, al cilindro que ya está en su fase de admisión, le ingrese aire combustible. Y de esa forma el motor va a arrancar. Una vez supere las 300 RPM, 350 RPM, el motor va a arrancar y va a pasar a inyección secuencial. Hay marcas que manejan el concepto de inyección grupal. Inyección grupal, por ejemplo, tenemos los dos cilindros del centro, el 2 y el 3, y en otra fase tenemos entonces el inyector 1 y 4.
y el propósito es el mismo, ¿no? Para eso es solo al inicio o al arranque, al primer arranque del motor. Una vez el motor arranca, ya él pasa a modo secuencial. Correcto, es bien interesante este tema, ¿no? Cómo lo hace el fabricante y cómo ahí, si lo pensamos ahorita un poquito más allá, ¿cómo haría entonces para arrancar? O sea, se demoraría las vueltas, daría un arranque un poquito largo hasta que detecte que el cilindro 1 está, el pistón 1 está arriba y que la válvula está abierta, porque va a estar en posición del 1 y el 4 cuando suben, por ejemplo, para empezar la secuencia de inyección. Eso le permite empezar la secuencia desde otro cilindro, ¿sí? O coger la otro cigüeñal y hacerlo grupal, ¿no? A ver si le inyecta, si en la vuelta le llegó, si CNP le entrará al 2 y 3, y si le entró CKP con CNP al 1 y 4, ¿sí? Entonces, bueno, son mecanismos que va utilizando el sistema para poder mejorar el tema del encendido en primer arranque, sobre todo, ¿no? Hay un poquito el sistema de encendido, que lo hemos visto, ¿no? Digamos que en general aquí me entran algunos factores del sistema de encendido. El sistema de encendido me entra sensor CKP, sensor CMP, sensor de detonación o sensor OKS, y el sistema en sí del encendido, ¿no? Bujías, cables, etcétera. En este tema de aquí, pues todo lo que sea relacionado con esto, ya sabemos que nos va a dar los P03, ¿no? P03 relacionado con todo lo que sea sistema de encendido. Y repito, son CKP, CMP, sensor, el sistema de encendido en sí, y para chispa parida de un P03 algo, pues ya son muchos factores, ¿no? O sea, no solo es esto, o sea, puede ser válvula, puede ser inyector, puede ser entrada de aire, puede ser o-ring, bujía quemada, cable, bobina, etcétera. O sea, son factores que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Simplemente. Esos componentes principales de pues también para el tiempo requiere de todos estos valores del MAP a MAP, CKP, CMP, sensor de temperatura, TPS, la ignición, por supuesto, y el sensor de detonación, y la EJU procesa eso y me da un IGT o Ignition Time, que también, pues, digamos, sería otro tema a tratarse. También creo que está incluido esto en lo del fin de semana. Y el sistema me hace un feedback para indicar qué se hizo, ¿no? Aquí hemos puesto, digamos, en la presentación un modulito que es de los antiguitos, ¿no? Pero en función, digamos, es lo mismo, ¿no? Luego viene a la bobina de encendido, luego al distribuidor, si es que está equipado, que realmente ya en desuso, finalmente a la bujía, ¿no? Entonces, bueno, esta bobina de encendido, actualmente se desconoce que puede ser DIS, puede tener el DIS con un módulo, puede ser la COP que tiene el modulito incorporado, ya la parte de potencia no va en la computadora, sino en el módulo. Ahí, digamos, se abre un abanico de posibilidades para poder hacer este tipo de revisiones, ¿no? Y finalmente hay una estrategia de avance de la chispa que va a depender de los tiempos, ¿no? Tiempo de encendido inicial, la posición de CMP, ángulo básico de avance encendido, velocidad del motor y carga del motor, y un ángulo de corrección de avance de encendido, donde va la temperatura del refrigerante, estabilización del EPM, detonación, EGR y altitud. Entonces, digamos que en base a esto, el sistema logra sacar un mapa. Ese se llama un mapa, ¿no? Un mapa donde me logra hacer la estrategia del avance de la chispa, ¿no? Queríamos mencionarlo, entendemos que es otro tema, pero queríamos dejarlo mencionado. Entonces, bueno, finalmente todo este asunto es para hablar de que tenemos producción de gases nocivos, ¿no? Y estos se forman siempre tras una mala combustión, producidas por varias razones, ¿no? Que se mencionaron antes, muchas de ellas, y por tanto debe partir de tener un motor funcionando en óptimas condiciones antes de realizar diagnóstico en base a mediciones. No puedo diagnosticar lo que vea en el analizador de gases si no tengo condiciones previas que estén buenas. O sea, vamos a partir de lo básico, digamos así, la idea de esto, ¿no? Y los elementos que se forman y parte de sus razones son las que vamos a mencionar acá. Entonces, por ejemplo, el CO o monóxido de carbono, este es un resultado del proceso de la combustión y se forma cuando la combustión es incompleta. Este es un gas tóxico, inodoro e incoloro y altamente tóxico. Un valor alto de CO indica una combustión incompleta por mezcla rica. Entonces, siempre que veamos valores de CO alto, quiere decir tengo poquito aire o tengo mucho combustible, si tomaron en cuenta. Valor óptimo de esto, menor al 1%. Va a depender de algunos factores, de algunos modelos y que tenga o no catalizador. Pero un valor óptimo menor al 1%, de hecho, más del 1%, pues internacionalmente es difícil que pase la norma, depende de cada país, ¿no? Esas serían entonces las razones de tener CO. Un CO alto en el analizador de gases, mezcla muy rica, ¿sí? Condición principal, mezcla muy rica y la combustión está incompleta.
Las razones son múltiples, ¿no? Para que sea disque inyector goteando, entrada de aire tapada, filtro de aire sucio, MAF sucio, bujía en mal estado, mala chispa. Bueno, ya depende del análisis que yo quiera hacer, ¿sí? El dióxido de carbono, bueno, y me perdona aquí, le pongo de una vez no se nos ha olvidado aquí esto es el CO2. ¿No? Ok. El CO2 o el dióxido de carbono también es resultado de un proceso de combustión que no sea correcto, un mal proceso de combustión. Es tóxico en altos niveles, es el gas de las bebidas, ¿no? Bebidas gaseosas, por ejemplo. Entonces, pero cuando ustedes, en los lugares que trabajan, en el país que estén, van a ver que no lo pide la norma, ¿no? O sea, ustedes van a la revisión técnica y no miden el CO2. Pero para nosotros como técnicos es un excelente indicador del estado correcto de funcionamiento del motor y de su eficiencia. Entonces, digamos que entre más alto es mejor un valor. ¿Cuál es un valor promedio? Generalmente entre 14 y un 15%. ¿Sí? Un valor de 12, de 10, de 11 quiere decir que el motor está ineficiente y las razones son múltiples, ¿no? O sea, puede ser que tenga, bueno, aparte de que si tengo un CO2 muy bajo, voy a tener valores alterados de CO y de HC. Pero esto me va a indicar, por ejemplo, que tengo una mal calidad de distribución, tengo entradas de aire parásito, tengo fugas de compresión del motor, tengo problemas en encendido, en bujías, en chispas, en válvulas, etcétera. O sea, pero prestemos atención. Entonces, en el futuro, si trabajo con mi analizador de gases, tengo que verificar que tengo un valor correcto de CO2. Si no tengo un valor correcto de CO2, ese motor está ineficiente. Los hidrocarburos no combustionados, los HC, ¿no? Los famosos HC que vienen ahí, bueno, tomamos en cuenta, se refiere a partículas de combustible no combustionado, o sea, pedacitos, digamos así, por explicarlo de alguna forma, partecitas de gasolina no quemada. Por una mala quema de la mezcla en la cámara, su valor es de hasta 100 ppm, significa 100 partes por millón. En norma, digamos, un motor que se van a ver que 10 partes por millón y hasta menos, no tiene prácticamente. Para entender este concepto de partes por millón es una medida tan bajita que no se la toma en cuenta en porcentajes. Porque hablar de un 1% sería 10.000 partes por millón. Entonces hablar de 100 partes por millón sería 0.0001%. O sea, no tendría sentido tratarlo así, por eso se lo trata como partes por millón. Este sí es un elemento altamente tóxico y para efecto invernadero, ¿no? O sea, esto se queda en la atmósfera, hace que los rayos del sol no puedan regresar hacia arriba, reboten otra vez en la Tierra y forma el efecto invernadero, y esto tarda más o menos 200 años en perderse de la Tierra, ¿no? Esto, perdón aquí, mezcal no, ese es el trago mexicano. Esto se debe a mezcla rica, a mala combustión y muy pobre, escape o aceite contaminado. Miren lo que decimos aquí. Y perdón, de una vez le hacemos la corrección porque lo que pasa es que estas presentaciones nosotros las hacemos para el día que se va a usar, no tratamos de no repetir. Bueno, entonces, miren aquí lo que me dice. ¿Es mezcla rica o mala combustión y pobre? ¿O mezcla rica o mezcla pobre? Entonces me indica que por rica o por pobre voy a tener alto en el HC. Parece lógico decir que lo hace por mezcla rica, ¿no? Entonces, bueno, como la mezcla es rica, entonces, claro, hay mucho combustible y salen pedacitos de combustible, partículas no combustionadas y hacen que el hidrocarburo suba. ¿Y por qué con mezcla pobre? Porque con mezcla pobre, ¿sí? Tengo un lambda muy alto, la mezcla está muy pobre. Y cuando tengo la explosión, la chispa tiene algo que se conoce como frente de llama. Y ese frente de llama, como la mezcla estuvo pobre, no hizo una explosión buena y no alcanzó a llegar a todas las partículas y quedaron tras esa mezcla pobre muchos residuos de combustible en el cilindro que no se quemaron y al estar en la carrera de escape se van hacia la tubería de escape, ¿ya? Esa es la razón de esto. Esto para indicarles que muchas veces decimos, bueno, como tengo alto el hidrocarburo, entonces hay mucha gasolina sin quemarse, le voy a bajar el ingreso de combustible de cualquier forma, o subirle la entrada de aire, ¿no? Digamos que es lo mismo. Me busco un mecanismo de bajar el ingreso de combustible y al bajar el ingreso de combustible me doy cuenta que en vez de de bajar el hidrocarburo, ¿sí? Por ahí me bajó un poco el CO2, el CO, pero el hidrocarburo me subió más ahora.
Entonces, es para tomarlo en cuenta. Otros factores para que tenga problemas del hidrocarburo alto, por ejemplo, una válvula PCV defectuosa que pase muchos vapores de aceite, ¿sí? O que el motor esté con fugas y esté pasando mucho. El sistema del EVAP, el EVAP también me trae mucho tema de hidrocarburos. Ahora les muestro unas fotos del sistema EVAP, ¿ya? Entonces esos vapores, sobre todo cuando los usuarios llenan mucho los tanques de combustible, empieza a irse por el desfogue del tanque hacia el canister y se llena y después los paso a cada emisión, se ven reflejados con el bromuro de la emisión, ¿ya? El oxígeno, el O2, por supuesto, no es tóxico. Su ausencia significa una perfecta mezcla. Debe ubicarse bajo el 2%. En un motor que esté bien, esto está muy cerca al 0, ¿no? 0.5, 0.3, 0.2. ¿Ya? Un valor alto significa mezcla pobre, mala combustión o entradas de aire parásito perjudicando el escape. ¿Qué más me puede significar esto? Podría significarme que el catalizador no está trabajando bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el catalizador, que tiene una etapa de oxidación y de reducción, en esas dos etapas se come todo el oxígeno. Entonces a la salida no debe haber oxígeno porque se quedó en el catalizador. El oxígeno se convirtió en CO2, en H2O, en NO2, etcétera. O sea, la cantidad de oxígeno ya no la veo afuera. Entonces, uno de los indicios de que el catalizador no esté bien es este. Acompañado, por supuesto, de otros temas de diagnóstico, ¿no? Realmente un tema de esto de emisiones es un curso extenso, digamos, de que se ve algunos factores, pero queremos dar los tips principales que conocemos como técnicos, conocen mucho de muchos de estos temas, pero por ahí refrescarlos un poquito, ¿sí? El otro factor, el NOx, y con ese digamos que completamos el catalizador de 3 vías, ¿no? NOx, HC y CO, ¿sí? Ahí son las 3 vías, CO, HC y NOx. Por eso se llama catalizador de 3 vías. Este es altamente tóxico. Se produce bajo carga en altas temperaturas, realmente es a 1400 grados y bajo presión, o sea, en la presión que tengo en los cilindros, ¿no? Para evitarlo se utilizan sistemas de refrigeración y antiguamente, realmente lo llamamos como antiguamente sistemas EGR, ya no se utiliza, no lo podemos explicar, pero ya no se utilizan sistemas EGR, actualmente reemplazados por válvulas de aperturas variables. Se mide únicamente bajo condiciones de carga. Entonces, normalmente los países no piden un valor de NOx porque se requiere que sea bajo carga y hay algunos requisitos diferentes para que lo sigan para poder medirlo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa es la razón del NOx, de que por eso el auto no, el fabricante tiene la tendencia a que el auto no caliente, no para que no se le funda, porque realmente eso es secundario, para el fabricante finalmente es una venta más de un motor, pero sí para que no produzca NOx, ¿ya? Entonces sí, la invitación que nos acompaña este fin de semana, porque miren, este sistema ya es obsoleto hace tiempo. Entonces ya no se utiliza EGR, se utiliza sistemas de apertura variable, como sistemas CVT, y esto ya pasó, digamos, que a la historia un poquito, ¿no? Y se mide únicamente bajo carga, decíamos, ¿no? O sea, esa es la forma de medirlo. Entonces, bueno, aparte de esa, que nos permitió Mario hacer esa revisión con el escáner en vivo, ¿no? Lo conocen ya, pero queríamos que vean que funciona, ¿no? O sea, es bien interesante porque de pronto ustedes se encuentran en otra ciudad de viaje y alguien en el taller está trabajando y ustedes quieren asesorarlo en ese trabajo que está haciendo su técnico, entonces ustedes aplastan la teclita de donde está el TeamViewer, les aparece un código, ese código se lo entregan a usted pone por TeamViewer desde su computadora y maneja el escáner usted, ¿sí? O sea, es muy, muy práctico, ¿no? Bueno, aquí tenemos estos SFT y LFT sin carga y contacto. Entonces, ¿por qué sé que estoy sin carga y en contacto? Mira, aquí 73 kilopascales en el MAP, quiere decir que estoy... Bueno, esto es un híbrido. Entonces, el híbrido aquí está con el motor apagado, miren, a 0 RPM, la temperatura a 62 grados centígrados, aquí tengo las correcciones SFT 0 y LFT 4.68. Lambda 1, 001, el valor de lambda en voltaje 3.3, lo vimos en una capacitación anterior, y la corriente 0. Bueno, ¿por qué pusimos esta presentación aquí? ¿Qué significa? Que al estar con el motor de gasolina apagado, 0 RPM, a 73 kilopascales, ¿sí? Bajo las condiciones que tengo, me dice que short no hace nada. ¿Por qué? Porque no está prendido, ¿ya? ¿Y cuál me hace aquí?
el long. ¿Qué significa esto? Que apenas prende el auto, este motor requiere colocar al inyector 4.687%, o sea, casi un 5% más de combustible para que el sistema funcione con un lambda correcto. O sea, este auto RAID está consumiendo 5% más de combustible. ¿Sí? Vamos a ir pasando acá. A ver, aquí tenemos ya, miren, 29 kilovatios, a ver, esta que está a baja carga, ¿no? Aquí tengo 21 kilopascales, lo que habíamos dicho en la admisión, ¿no? Esto también va a variar, parte de lo que tendremos que ver el fin de semana, dependiendo si es de sistemas PBTI o no, de admisión variable o no, o sea, hay parámetros ahí que van a cambiar, ¿sí? Bueno, entonces la temperatura del refrigerante aquí está en 82, las RPM en 1000, realmente los civiles no bajan de 1000, y aquí me dice el short fuel trim, me dice, y el long fuel trim. El long me dice que está a 4.68, lo que habíamos visto antes. Y el short dice ahorita, miren, estoy poniendo menos 0.7. ¿Cuánto me da esto? Si ustedes hacen 4.6 menos 0.7 me da 3.9. O sea, la corrección final es ponerle al sistema 3.9% más para que se mantenga en un lambda correcto. ¿Cuánto es ese lambda? Aquí me dice 1.003. O sea, es 1 básicamente, ¿no? El voltaje 3.3 voltios y la corriente se mantiene ahí en 0 miliamperios, porque este es un sensor de banda ancha, entonces el manejo es diferente, ¿no? Aquí me voy, esta es la media carga. Sí, bueno, aquí tengo una media carga. Acá hay otra más bajita. A 1297, ¿ya? Aquí miren, quiero que pongamos atención en esto. El short a 1297, 2.34 y acá 3.21. Pongamos la atención aquí. ¿Qué pasa? Ahora hago esta suma, ¿no? 3 y 2, aquí son 5% más, ¿sí? Ya, pero acá, miren, aquí a esta celda de carga ya bajó del valor que estaba antes, ¿no? Que era 4.6, ahora en este valor va a ser 3.1, ¿ya? Y el SFT se está poniendo 2.3. Si ve que ahí le funciona, va a decir, no, este 3 con este 2, entonces lo voy a dejar en 5. Pero pongamos atención a algo. Que aquí tengo a esta celda de carga de 1297 dB, pero estoy solo a 59 grados. Entonces, no es la condición más óptima para verificar eso, ¿verdad? Y bueno, aquí está el lambda, ¿no es cierto? Prácticamente 0.997, 3.2, o sea, se fue un poquito para abajo, entonces está ligeramente, aquí es al contrario, ¿no? Hacia arriba rico, hacia abajo pobre en los convencionales, en este hacia abajo es rico, o sea, está un poquito rica y hacia arriba es pobre. Y el amperaje mide 0.01 miliamperios. Aquí estaba el otro media carga, aquí ya subí la temperatura 85, estoy a 1392 RPM, miren para esta celda de carga, igual estoy un poco frío, ¿no? Tengo 5.4% en el FT y 1.56. Esto me suma 7% más de consumo de combustible en 1392 RPM. No es mucho, pero ya va a representar, ¿no? Aquí tengo, bueno, los valores de lambda, el voltaje de lambda, que es nuestro tema hoy día, y del amperaje de lambda. Sí, lo pusimos ahí para que se observe. Acá tengo una SFT y el FT en condiciones normales. Aquí estoy haciéndole un test de actuadores que le voy a hacer a la válvula BBT, ¿sí? Entonces aquí está, dice que va a ir desde menos 1.5 hasta menos 0.7, actualmente en 0.782, este fue el valor máximo que tomó, y este se mantuvo de 4.6 a 4.6, de máximo y mínimo, ¿no es cierto? Ya. Aquí, cuando le hago el actuador, o sea, estoy ejecutando aquí me varió ya, y me dice que cuando actué, llegó el valor máximo a 3.1, y el mínimo se quedó en menos 1.5, el SFT, el short, y el long subió, se mantuvo, en 4.6 en ambas condiciones. O sea, lo que quería significar es que se mantiene y le corrige. Si en un momento que está en 4.6 dice, bueno, ¿sabe qué? Aquí le pusimos menos 3 y con menos 3 quedó bien, entonces dice, a ver, ok, sería 4.6 menos 3, ¿sí? Porque es negativo para nuestro ejemplo. Entonces lo voy a dejar, me quedaría en 1.68. Entonces se corrigió un poquito. ¿Qué tal si fuera acá este valor? Se mantuviera aquí en el máximo, en 3. Entonces sería 4.6 más 3.1 sería 7
7.7% más. ¿Qué tal si se quedara todo el tiempo en este? Y ahí lo ve que está bien. Entonces sería 4.6 menos 1.5, me quedaría en 3.1. El valor final es la suma de esos dos. Si lo ve que ya anda bien, entonces le fija ese valor en el LFT. ¿Sí? Entonces, un poco esa es la idea de esto, ¿ya? Verificar cuáles son la suma de estas dos correcciones, ¿sí? Entonces, bueno, eso digamos, queríamos hacer esas pequeñas pantallas para que tomen en cuenta esas correcciones y verificar cuál es la reacción que tiene cuando hago test de actuadores, ¿sí? Y que ustedes hagan la prueba en sus escáneres, en sus talleres, en domicilios, cuando revisen, verifiquen cómo varían esos valores, ¿no? De SFT y LFT. Esto es una prueba en vivo, por eso sacamos también el voltaje de la batería 14.2 voltios, ¿ya? Es una prueba que se grabó, ¿no? Y bueno, finalmente indicar que esto aquí yo tengo un proceso, ¿no? Para esto, la función del diagnóstico, leer un DTC, leer los datos actuales, hacer pruebas de actuadores. Ya llega el momento de utilizar un buen diagnóstico, utilizar osciloscopio y en los casos requeridos una reprogramación de la ECU bajo norma J25334. No sé si Mario nos quieres comentar algo aquí de esto al respecto. Sí, básicamente, ya como usted lo menciona, ¿no? Las funciones que tiene el equipo de diagnóstico, es muy importante la parte de datos actuales. Como técnicos tenemos que ser capaces de poder identificar cuáles valores, cuáles parámetros se consideran normales y cuáles están fuera de rango. En la medida que nosotros nos profesionalicemos y comprendamos, interpretemos de una forma, ¿cómo le puedo decir? Efectiva, el equipo de diagnóstico, de esa manera vamos a poder hacer el diagnóstico y poder reparar el vehículo de la manera correcta. Entonces, para eso entonces también nos podemos apoyar con el mismo equipo para hacer pruebas de actuaciones a los actuadores. Por ejemplo, en el caso de el equipo, dependiendo de la marca del carro, el equipo me permite hacer pruebas de actuadores, por ejemplo, la válvula solenoide, del control del EVAP, de la válvula solenoide del sistema vías, que es la parte que tiene que ver con el múltiple de admisión, pruebas de actuación de las bobinas de ignición, de los inyectores. O sea, hay un montón de pruebas de actuación que el equipo me permite hacer. Obvio, va a depender de la marca del carro, pero queda de parte nuestra poder familiarizarnos con el equipo y aprovechar sus bondades, ¿no? Correcto. Sí, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. No sé, Mario, si me confirma si ahí se logra ver una pantalla que estoy compartiendo. No, estoy viendo la última página de la presentación. Ok, a ver. Ahí tal vez no. A ver. ¿En esta de pronto? Sí. Ahí está creada ya. Ok. Sí, no hay algún sistema de este tipo de sistemas, ¿no? Como el EVAP, ¿no? Que realmente nos traen a veces un montón de inconvenientes y a veces, digamos que luchamos mucho haciendo algunos diagnósticos y buscando razones, por ejemplo, para que se determine por qué tengo un hidrocarburo elevado y finalmente era algún tema como el de EVAP, como de la valvulita PCB, algunas cosas de esas que nos traen también inconvenientes. Es muy importante tomarlos en cuenta porque actualmente son parte de toda la norma OBD2. Y si bien es cierto, algunos fabricantes en su momento lo esquivaron, sobre todo para el mercado latino, pues actualmente ya no se lo puede esquivar. O sea, realmente al momento o se funciona así o hay problemas, digamos, con el tema de emisiones y actualmente ya con temas de check-in y todo este tipo de situaciones, ¿no? Queríamos tener aquí la pantalla del analizador de gases, ¿no? Ahí lo conocen ustedes, hay varios modelos, este es de un Brain B, ¿sí? Aquí está haciendo una prueba continua, ¿ya? Entonces yo le determino, digamos, con qué valores, ¿no? Voy a hacer la prueba continua, aquí por ejemplo me está dando el CO, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño análisis a este. ¿Me confirman, Mario, si se está viendo la pantalla del analizador de gases? Sí, se está viendo. Sí, ¿qué está midiendo al momento? Estamos midiendo hidrocarburos. Okay, sí. Ajá. Ok, bueno, la idea era aquí indicar un poquito qué miraría en un analizador de gases. Este analizador de gases está en un modo demo, o
sea, vamos a simular que está conectado a un auto. Y aquí tengo, por ejemplo, un CO que está de 0.6%, un poquito alto, les diría, ¿no? Muy cerca al 1. Esto podría estar en 0.1 como máximo, digamos, ¿no? Un CO2, un motor no tan eficiente, un 12.2, por ahí pasa, pero lo veo ineficiente realmente. Un hidrocarburo demasiado alto, miren, 470, debería ser máximo 100 partes por millón, indistintamente la norma y el país que esté. Y un oxígeno que se encuentra bien, ¿no? Está menos del 1%. ¿Ya? Y un lambda ligeramente menor que 1, prácticamente en 1, ¿no? O sea, como que se hace un poquito rico a ratos. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico aquí? O sea, pensemos un poquito en este ejemplo, ¿no? Si lambda está bien, está en 1, está, o sea, lambda menor que 1 mezcla un poquito rica, pero es muy poco, ¿no? ¿Sí? Está un poquito rica, eso hace que el C también se suba un poquito, y el hidrocarburo está subido, entonces yo pensaría que el hidrocarburo está elevado porque tengo un CO alto, porque tengo mucho combustible. Aquí está alto por mezcla un poco rica. Si estuviera muy bajo, estaría la mezcla pobre. En algunos casos ustedes van a requerir inclusive subir el combustible, la cantidad de combustible, para que el hidrocarburo baje. Inclusive ahí se mejoraría porque tengo una mejor quema. Y lo que me interesa es que se queme el combustible por completo, ¿sí? Bueno, son ejemplos ahí. Vamos a ver si podemos hacer acá un demo de otra prueba. Déjame un sonito que se nos cortó aquí. Ahorita lo restablezco. Este, por ejemplo, es un test oficial que trae un equipo. Este es un equipo de BrainB, ¿no? Entonces está el test oficial para cada país, ¿no? En este caso estoy utilizando el test oficial para el Ecuador. Entonces me invento una placa PCO 0980, ya, ok. Listo. Bueno, la marca, modelo, chasis, odómetro, qué kilometraje está, que es 120.000 kilómetros. El primer combustible que utiliza es gasolina. El segundo combustible no está presente. Entonces me dice un tubo de escape, 4 tiempos, 4 cilindros, de año de construcción, vamos a poner que es un 2014. Ok. Entonces me voy a hacer la medición. Me dice límites oficiales, la temperatura del motor debe estar a 80, ¿sí? Tomé esta prueba oficial para el Ecuador porque va a ser muy común para el resto del país, ¿no? Y esto es como se debería mantener, digamos, ¿no? Entonces, una prueba oficial. Raúl, disculpa, la pantalla no se ve. No se ve. Ah, por favor, que me avisen. A ver, dame un segundito, por favor. ¿Ahí? Todavía. A ver, vamos. Perdón. ¿Ahí? Ahí se ve, correcto. Ya, ok. Ok, mil disculpas, por favor, compartí mal la pantalla, fue un error mío. Ya. Bueno, entonces les indicaba que... a ver, espera un segundito de que se restablezca para que puedan ver. ¿Sí? Ya. Este momento les indico. Ya, ok. Sí, les decía, disculpen por favor porque no... O sea, mientras expliqué no se vio nada, entiendo, ¿ah? Pido, sí. Ay, Dios, a ver otra vez. Bueno, ahí tú la ves, Mario. No, todavía no se ve. Ahí se ve. Ahí estás viendo ya Sí. Está haciendo una medición, ¿no? Como que estuviera en vivo. Ya, ahí estamos viendo, Mario. Sí. Ok, ya. A ver, vamos que se restablezca acá. Ya, ok, ya está ahí. Si a rato se fue. Disculpas porque es que es una doble pantalla, entonces se complica a veces un poquito ahí el poderle indicar. Bueno, les indicaba que aquí estoy haciendo una medición cualquiera. Es un demo aquí porque no tengo conectado el auto. Esto se hizo para manera de explicación.
Para este caso aquí me indica la CRPM, el valor del CO2, para aquí lo vemos un poquito bajo, el hidrocarburo alto, el O2 estaría más o menos bien, el CO, ¿sí? Un poquito alto, la temperatura 65 no es la correcta, debería estar a 80 grados, entonces vamos a pasar a una función de una prueba oficial, ¿sí? Esta es una prueba oficial para el caso de Ecuador, que va a ser muy parecida en muchos países, ¿no es cierto? Entonces, bueno, una placa y cualquiera, gasolina, y el combustible que utiliza, y el año decíamos que vamos a poner un 2014. ¿Se está viendo esto, por favor, Mario? No, no se está viendo. A ver, si avísame inmediatamente, porque si no... Por acá sí la tengo. A ver, ¿qué estás viendo, Alex, por favor? Análisis de gases escape. Test oficial del Ecuador, F2. Yo escucho que tú le das clic al mouse, pero no veo que la pantalla cambie. A ver, y ahorita no se ve una placa, donde estará colocado placa, combustible, gasolina, ¿no? No. No. A ver, ahí. Ahí está Ahí la ya. placa. Sí. Ya, ok. Bueno, ahí la tenemos. Entonces, bueno, ahí, qué pena con ustedes, pero bueno. Ahí entré al test oficial de Ecuador, ¿ya? Como les decía, este equipo, por ejemplo, el BrainB viene con el test oficial para cada país, ¿no? Ahorita tomamos este como ejemplo porque va a ser similar en muchos lugares. Entonces, en este ya tengo aquí los datos del auto, ¿no? Tomé el número de placa, el tipo de combustible, si yo lo puedo poner aquí, ¿no? Los cilindros, etcétera, el año, y le hago la medición. Entonces me dice que para ese test oficial, ¿sí? Estos son valores que ustedes van a tener en cuenta en el país que estén, ¿no? O sea, realmente son los valores que se deberían manejar, a pesar de que es un test oficial para Ecuador, pues va a ser aplicado para muchos, ¿no? Entonces dice la temperatura del motor debe estar en 80 grados centígrados. Me dice que el CO máximo es el 1, el HC máximo es 200, 1%, 200 partes por millón, O2 máximo 5%, RPM 500, mínimo y máximo 1200. En régimen de acelerado, o sea, voy a hacer una prueba en ralenti y otra en acelerado. En acelerado es lo mismo, me dice el CO máximo 1%, el hidrocarburo 200 partes por millón, oxígeno 5 y la CRPM entre 2400 y 2600. Es lo que me permite ahí la prueba va a ser, ¿no? Entonces, bueno, voy a la prueba en sí y me dice que aquí está hace el equipo un test de cuánto tiene de hidrocarburo en la sonda, ¿no? Entonces me dice que aquí la temperatura debe ser superior a 80 grados. En este caso, hay una sonda que se coloca en la bayoneta de aceite para ver la temperatura directamente. Como no la ve correcta, entonces yo le induzco aquí una temperatura de 90 grados, ¿sí? Okay. Entonces ya en 90 grados ya me va a permitir hacer la medición, ¿ok? Entonces, bueno, aquí estamos, ¿no? Y aquí me dice que va a hacerlo en 20 segundos, entonces voy aquí al régimen del motor y voy a suponer que tengo 900 RPM, ¿sí? Aquí esto es un demo, 900 RPM, y dice, listo. Entonces aquí este relojito empieza a pasarme el tiempo y lo va a hacer en los 20 segundos, que es el valor oficial acá, ¿ya? Y vamos a ver al final qué nos da. Entonces ahí está midiendo CO2, lambda, O2, CO2, ¿sí? Faltan 4 segundos, 3, 2, 1 y listo, ya estuvo, ¿ya? Y ahora voy a hacer la segunda medición, que es a 2500, vamos, es entre 2400 y 2600. Ahí está 2500 RPM y empieza a contarle el tiempo. Y también veo aquí el hidrocarburo, el O2 no pasa hidrocarburos en esta demostración, ¿no? El CO sí. ¿Qué más vemos? El CO2 como un poquito bajo, ¿no? Muy cerca a 12, ¿no? El O2 bien, el CO un poquito alto, pero el hidrocarburo muy alto. ¿Es hacer una copia de seguridad de los datos de revisión de la base de datos del cliente? Vamos que sí, ¿ya? Y tenemos aquí. Prueba al mínimo. Entonces dice, este se efectuó a 900 LPM. La temperatura del motor estuvo en 90 grados. El CO dio 0,62, está un poco alto realmente, muy cerca al 1. El CO2 12.1, les diría, no la pide la norma, pero está muy baja, o sea, debería estar por 14. El hidrocarburo 425 partes por millón, altísimo, debería ser 100 máximo, en un motor bien estaría menos de 20 inclusive. El oxígeno 0,70,
bastante bien, máximo 5, y lambda 0.999. Está un poquito menor que 1, o sea que esta también está un poquito rica. ¿Ya? Ese es el problema de tener un sensor de oxígeno convencional. ¿Qué tan rica o qué tan pobre? No, está un poquito rica aquí, no sabemos qué tanto. Y luego cuando subo en aceleración a 2500, dice que la temperatura igual a 90, el CO, en vez de bajar, subió. El CO2, por ahí algo me mejoró. El hidrocarburo subió un poquito. Y el oxígeno igual subió un poquito, lambda igual se bajó un poquito. O sea, se mantuvo por ahí, ¿no? O sea, un poquito menos de 1. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión para este ejemplo de aquí? Podríamos concluir diciendo que es un sistema que no pasa ni en bajas ni en altas. Es muy raro que no pase en altas, porque en altas mejora la condición. Ya está la temperatura normal de funcionamiento y aún así no pasa porque subo a 90 grados. Tengo un CO alto, les diría, realmente va a depender de qué tipo de motor está hablando también, ¿no? O sea, es un demo, así que no sé de qué motor me está diciendo ni de qué año. Pero un motor a inyección con catalizador del año, qué sé yo, 2010 en adelante, pues este valor sería altísimo, ¿no? O sea, diría 0.62 es un valor muy alto. El CO2 definitivamente tiene problemas de eficiencia ese motor, puede ser que tenga pérdida por rines, pérdida de compresión, y eso hace que suba el hidrocarburo, y por eso me subo el hidrocarburo acá. La bala de la combustión también hace que el hidrocarburo suba, y el oxígeno se encuentra bien. Si es que está con catalizador, estaría trabajando bien. Digamos, lo que se está es matando el catalizador con tanto hidrocarburo, y lambda también se encuentra bien. Entonces, digamos, eso es un tema largo, de alguna forma, pero es un prediagnóstico, y la idea era invitarlos a que en estos diagnósticos o prediagnósticos tengamos un criterio claro. Es decir, ¿qué es el hidrocarburo? Entonces, ¿por qué tengo mucho HC? Porque tengo mucha partícula pequeñita de combustible que no se quemó bien. ¿Y por qué no se quemó bien? O porque la mezcla está rica o porque la mezcla está pobre. ¿Qué es lo más probable? Que la mezcla esté rica, porque está muy cerca a 1. Y además lambda es menor que 1, entonces tengo mezcla muy rica. Revisaría por ver si inyectores están goteando o algo de eso. El oxígeno está, digamos, bien. Podría ser que tenga un filtro de aire obstruido y hace que la mezcla se enriquezca un poquito, ¿ya? El CO2, un indicativo de que tengo ineficiencia en el motor. Así como podría ser un tema de motor, también podría ser un tema de alguna otra cosa, ¿no? O sea, podría ser un tema de un mal calado de distribución, problemas de la inyección, bueno, podrían ser otras cosas, pero es parte del diagnóstico, ¿no? Y finalmente el O2, que estaría, digamos, en condiciones más o menos normales para las condiciones que le tiene, me indicaría que ese catalizador se encuentra bien. Para mi concepto, me parecería que aquí que esto es una falla muy común, ¿no? Como tengo muy alto el hidrocarburo, entonces pongo un catalizador nuevo. Pues, pongo un catalizador nuevo y esto bajó de 425 a 400. Y lo que hice fue perder el catalizador original posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, eso era la idea. De indicar un poquito este tema, ¿no? De cómo se maneja. No sé si... Bueno, espero haber quedado pues, lo más claro posible. No sé si nos ayuda de pronto algún comentario adicional que nos quieras hacer. ¿Me avisas si cambio de pantalla, Mario, por favor? ¿Está cambiada ya la pantalla? Sí, ya se cambió la pantalla. Ya, ok, ahí está en la presentación que estábamos anteriormente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso era digamos, el tema de ahora de la charla. Esperamos que les haya servido. Les pedimos disculpas por los problemas, sobre todo al inicio de la transmisión. A veces un poquito de temas técnicos que ya salen de nuestras manos. Yo voy a hacer una pequeña revisión. Mil disculpas porque no se puede contestar todo de lo que más se pueda. Y al azar vamos a tomar algunas preguntas. No sé si Mario, hasta eso tú les concluyes con algo, nos invitas un poquito, les explicas de qué se va a tratar lo que viene este fin de semana y alguna programación que tenemos también para la siguiente semana, ¿no? Pues yo pienso que este tema que estamos atravesando mundialmente pues está un poquito demorado todavía y pienso que nos toca pues ir restableciendo nuestros trabajos, pues nos va a tocar hacerlo con cierta manera más resguardados y este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, Sí, por supuesto. Actualmente estamos trabajando en la presentación para la explicación de los sistemas CBBT, BBTI, el VTEC que utiliza Honda, otra presentación de CRDI,
estamos trabajando en eso para mantenernos aquí, ¿no? En contacto, en comunicación con los colegas técnicos de la región. Ajá, correcto. Correcto. Bueno, aquí justamente hay algunas preguntas del sistema CBT, del BBTI, que cómo funciona en onda, etcétera. Lo vamos a ver el fin de semana, ¿no? Realmente, porque son temas extensos, súper interesantes, yo los recomiendo mucho, pues. Esperamos haber cumplido expectativas. Nosotros venimos 6 semanas ya. Con esto, esta es como la charla número 12 quedamos. Que con esta introducción que hemos dado durante estas semanas, a quienes nos han seguido, pensamos que les va a servir mucho esto, ¿no? Y por eso escogimos dar ese tema con Mario, que también tiene